Puedes unirte para apoyar la creación de estos audiolibros, solo da clic en el botón unirte o en el link en la descripción. Audiolibro. La pirámide de fango. Escrito por Andrea Camilleri. Serie Montalbano. Libro 27. 13. En el momento de entrar en su casa aún diluviaba, si bien parecía que había pasado lo peor. Decidió cenar en la cocina, ya que, por culpa del fuerte viento, no podía ni dejar abierta la cristalera del porche. El mar había cubierto la playa, se había apoderado de ella, la había hecho desaparecer. Unos metros más y llegaría hasta la pared de la casa. Se resarció de lo poco que había almorzado comiendo en abundancia, disfrutando de cada bocado de la estupenda ensalada de marisco y los rollitos de pez espada que había preparado Adelina. Luego lo recogió todo y llamó a Livia. Aquí también llueve mucho desde esta mañana. Claro que yo he tenido que salir igualmente. ¿Y eso? Selene me ha montado una buena, se ha hartado de estar encerrada en casa. He aprovechado un momento que no llovía y se interrumpió y estornudó. ¿Lo ves? Dijo Montalbano, enfadado. No hagas tonterías, Livia, aún no te has recuperado del todo y enseguida no tienes que ser imprudente. ¿Me estás soltando un sermón? ¿En serio? ¿Qué importancia tiene un leve constipado? Mejor así. Qué maravilla volver a oír a una Livia guerrera. Gracias, Santa Selene, eternamente alabada. Luego se sentó en la butaca y encendió el televisor para ver las noticias de Retelibera. Y el desplome de un ala del edificio B se ha producido a las 7:30 de la tarde, durante un violento temporal. El vigilante del complejo, Augusto Pilliteri, de 56 años, que por casualidad se encontraba en el interior, ha sufrido heridas en la cabeza y el tórax. Está ingresado en el Hospital San Antonio de Montelusa con pronóstico reservado. Hace unos meses, otro edificio del mismo complejo escolar de Villaseta y... Al oír esas dos últimas palabras, Montalbano se irguió en la butaca y prestó mucha más atención. Y se declaró impracticable cuando hacía poco que se había entregado al ayuntamiento. Hemos preguntado por una posible explicación al ingeniero Emanuele Riggio, director de construcción del complejo por parte de la empresa Albachiara, y amablemente nos la ha ofrecido. He aquí sus declaraciones. Desapareció la cara de Cito y apareció la del ingeniero. Era un individuo de unos 50 años, de rasgos marcados, pelo casi al cero, ojos fríos y una herida en lugar de labios. Hay muy poco que contar. Todo el complejo se levanta en una zona, no elegida por nosotros, que quede claro, sino por los ayuntamientos de Vigata y Montelusa, que es proclive a los corrimientos de tierras. Por supuesto, antes de empezar las obras, nuestra empresa se dirigió a un experto, el ilustre profesor Augusto Maraventano, quien, tras una prueba pericial, determinó que la zona era perfectamente edificable. Tras la declaración de impracticabilidad de uno de los edificios, el tribunal ordenó una nueva prueba pericial geológica que, por desgracia, demostró el inexplicable error de la evaluación hecha por el profesor Maraventano. En consecuencia, Albachiara quedó exculpada de toda responsabilidad. El hundimiento de hoy debe atribuirse única y exclusivamente al violento temporal, que, es evidente, ha provocado un nuevo corrimiento debido a las filtraciones. Cuando desapareció el duro rostro del ingeniero, que al decir la última frase se había vuelto aún más duro, reapareció el de Cito. Debido al temporal, ha habido otros daños en varias localidades de la provincia. En Montelusa y... Montalbano apagó el televisor. Se levantó y se puso a dar vueltas por la sala de estar. Pese a que el ingeniero había hecho aquella declaración preventiva, no cabía duda de que el desplome haría renacer con más fuerza los rumores y las insinuaciones que había habido la vez anterior, cuando se habían conocido los daños en el primer edificio. Albachiara iba a verse de nuevo envuelta en dudas y sospechas en un momento muy delicado, pues tenía la obra del término de Riguccio parada por irregularidades. Y todo eso quería decir que el reportaje de Gambardella, basado en las revelaciones de Astiolla, podía suponer un golpe mortal para la empresa y mandar a alguien a la cárcel.
En cualquier caso, si la gente de Albachiara no había tenido escrúpulos a la hora de pegarle un tiro a un pobre albañil que no sabía prácticamente nada de sus tejemanejes, a saber qué le harían a Asciolla, que sí conocía cosas, y muchas. Lo suficiente para acabar con la empresa. Se fue a la cama preocupado por el periodista y el jefe de obra. Tenían que actuar con suma cautela. ¿Serían capaces? Cuando se durmió, el viento había amainado, pero la lluvia continuaba. Se despertó más tarde de lo habitual. Seguía lloviendo y, a pesar de que eran las 8, dentro de casa casi no se veía nada. Se había ido la luz. Al cabo de una hora ya estaba listo para salir. El camino de su casa a la carretera provincial de Vigata se había transformado en un torrente de fango. A su coche le costó Dios y ayuda superar la subida. En la provincial había una hilera interminable de vehículos inmóviles, uno pegado al otro. Tardó más de una hora en llegar a la comisaría. Ah, doctori. Parece que estaría en la sala de expectativa el abogado idiota con un cliente suyo, el cual querría hablar con Usía personalmente en persona. Cataré, ¿qué chorradas me estás contando? En concretamente, doctori. No es posible que el abogado se llame así. A mí también me ha parecido bastante extraño, pero puedo poner la mano en fuego. ¿Está Facio? Se encuentra in situ. Mándame primero a Facio y luego al abogado. El inspector jefe entró en el despacho. ¿Alguna novedad? Preguntó el comisario al verlo. Sí, jefe. Lo hablamos luego. Ahora siéntate y escucha conmigo, a ver qué quiere un abogado que ha venido. Llamaron con suavidad a la puerta. Adelante. Dijo el comisario, levantándose. Entró un individuo de unos 45 años, alto, distinguido, de sonrisa cordial y maneras desenvueltas. En la mano izquierda llevaba una cartera elegante que debía de costar un ojo de la cara. Tras él iba otro señor, de unos 40 años, flaco, mal vestido y desaliñado, con los ojos hundidos y barba de varios días. Soy Eugenio Isiota, abogado. Apretón de manos a tres bandas. Y este es mi cliente, Pino Penisi. El susodicho no dio la mano a nadie, se quedó con los brazos colgando a ambos lados, la mirada clavada en el suelo y las rodillas ligeramente flexionadas. Siéntense, dijo Montalbano, señalando las dos sillas de delante de su mesa. Facio, que se había quedado de pie, garabateó algo en un papel y se lo dio al comisario. Es el número de teléfono que me había pedido, dijo, mientras iba a sentarse en la butaca. En el papel ponía: Pen trajo a Inge a Vic. Entonces Montalbano recordó lo que les había contado Terrazzano. Inge había llegado a Vigata procedente de Alemania porque era novia de un albañil. Aquel Pino Penisi que ahora tenía delante. Cuénteme, dijo el comisario con cordialidad. La sonrisa amable del abogado desapareció de golpe y su gesto se tornó serio. Mi cliente, Giuseppe Penisi, llamado Pino, ha venido a entregarse, dijo, con voz solemne. Fue exactamente como si hubiera dicho que fuera llovía. Facio permaneció impasible. Montalbano, por su parte, no pareció conferir valor alguno a esas palabras. Abrió un cajón, buscó algo dentro, no lo encontró, cerró el cajón y preguntó a Facio. ¿Tienes un caramelo? No, doctore, lo siento. Entonces se sintió obligado a dar explicaciones al abogado, que lo miraba atónito. A veces me entra un picor en la garganta que solo con los caramelos y... Perdone, ¿estaba diciéndome que su cliente había venido a entregarse? Sí, contestó el abogado. Se había desinflado un poco, el numerito de los caramelos le había estropeado el efecto que esperaba conseguir. ¿Qué ha hecho? Mató a Gerlando Nicotra en legítima defensa. Montalbano y Facio se miraron y se entendieron. Había empezado el tercer acto. Ah, dijo el comisario. Y no añadió nada. Se hizo el silencio. Montalbano parecía perdido en la observación de las gotas que, debido al viento, repiqueteaban contra los cristales de la ventana. Al fin, se decidió a hablar. Si tuviera un caramelo y quiere que vaya de buscárselo, propuso Facio, levantándose. Sí, gracias. Facio salió. Montalbano soltó un par de veces un ejem, se puso en pie, fue hasta la ventana, hizo 2 veces más ejem y se sentó de nuevo.
El abogado observaba sus movimientos, estupefacto. Volvió Facio, dejó un caramelo encima de la mesa y se sentó. El comisario le quitó el envoltorio y se lo metió en la boca con evidente satisfacción. Ya me encuentro mejor, dijo. ¿Quieres saber cómo sucedió todo? Preguntó el abogado, que quería recuperar las riendas de la situación. ¿Y por qué no? Mi defendido y empezó Isiota. Preferiría oírselo contar al señor Penisi. Penisi tragó saliva 2 veces antes de empezar a hablar. Luego abrió la boca y la cerró al instante, como si de repente se hubiera quedado sin fuerzas. Ánimo, le dijo el abogado. ¿Desde el principio? Preguntó el otro. Sí. Penisi dejó escapar un largo suspiro y empezó. Conocí a Ingi cuando trabajaba de albañil en Alemania. Por entonces estaba a punto de cumplir 20 años. Nos enamoramos y empezamos a salir. No tenía ni padre ni madre. Más o menos un año después, me enteré de que aquí había trabajo y decidí volver. Ingi se vino conmigo. Nos metimos en casa de una hermana de mi madre e Ingi empezó a trabajar de cajera en un supermercado. 6 meses más tarde, una noche, al llegar a la casa, no estaba. Mi tía me dijo que había vuelto después de comer, había hecho la maleta a toda prisa y se había marchado con un hombre que la esperaba en un coche. Y desde entonces, y durante unos años, no volví a verla. Un momento, lo interrumpió el comisario. ¿Me está diciendo que se adaptó inmediatamente a la situación? ¿No fue a buscarla? ¿No intentó que volviera a casa? No, señor. ¿No tuvo siquiera la curiosidad de saber cómo se llamaba el hombre con el que se había ido? Eso ya lo sabía. Era don Gaetano Passanisi, el propietario del supermercado. ¿Cómo se había enterado? Ingi me había dicho que le iba detrás y le hacía regalos y propuestas. Y, como se quejaba porque yo llevaba poco dinero a casa, enseguida entendí que el hombre con el que se había largado era él, y por lo tanto era inútil ir a buscarla. ¿Me confirma que no habían vuelto a verse durante todos estos años, ni siquiera por casualidad? Sí, señor. Ella dejó el supermercado, don Gaetano la mantenía. Continúe. Entonces, hace 2 meses, como trabajo en la obra de Rosaspina, en el término de Pizzutello, una mañana, al llegar, me topé con ella. Me miró y me sonrió. Yo seguí andando, pero me llamó. Charlamos un poco y luego se subió a la bicicleta y siguió su camino. ¿Recuerda qué se dijeron? Prácticamente solo habló ella. Me dijo que se había casado con un tal Nicotra, que era contable, y que no tenían hijos. Incluso me señaló dónde vivía, allí al lado de la obra. Me preguntó si estaba casado y le dije que sí y que tenía 2 hijos. ¿Usted conocía a Nicotra? Sí, señor, de vista. A veces lo había visto pasar con el coche, pero no sabía que estaba casado con Ingi. ¿Cómo se despidieron? Sorprendido, Penisi miró primero al abogado y luego al comisario. ¿Qué quiere decir? Me gustaría saber únicamente si, en el momento de despedirse, se dieron la mano, se abrazaron o no hicieron nada de todo eso. Penisi miró de nuevo al abogado, parecía tener dificultades. Cuénteselo todo, dijo Isiota. Ella y me abrazó. ¿Y usted qué hizo? También la abracé. ¿Se dieron un beso? No, señor. ¿Se acuerda de qué hora era? Alrededor de las 8:30 de la mañana. Yo llegaba tarde al trabajo. ¿Y eso pasó en la carretera que lleva a la obra? Sí, señor. ¿No había peligro de que los viese alguien? Claro que lo había, aunque creo que no nos vio nadie. Siga. Al cabo de una semana, cuando iba por la carretera de camino al trabajo y iba en coche. No, señor, en moto. Al cabo de una semana, pasó exactamente lo mismo. Me preguntó si, al acabar la jornada, podía ir a verla, porque tenía ganas de hablar de los viejos tiempos. Me dijo también que su marido llegaba hacia las 8, así que teníamos 1 hora y pico. Le contesté que estaba ocupado, pero insistió y al final le dije que sí. ¿Y fue? Sí, señor. ¿Por qué? No lo sé. ¿Volvió a enamorarse de ella? No, señor. ¿Todavía la deseaba físicamente? Sí, señor. Quizá en parte porque me pareció que seguía colgada de mí y podía vengarme de ella por haberme dejado. ¿Se acostaron?
Esa vez, no. Cuénteme exactamente qué hicieron. En cuanto llegué, me dijo que, en una de las habitaciones de arriba, estaba un tío suyo que había venido de Alemania, pero que no bajaría y no nos molestaría. Un momento. ¿Le había mencionado alguna vez a ese tío cuando estaban juntos en Alemania? Me parece que no. Siga. Nos sentamos en el sofá y empezó a hablar cogiéndome la mano. ¿De qué le habló? Me dijo que no era feliz en su matrimonio, que su marido la descuidaba, que le había hecho muchas promesas y no había cumplido ninguna, que todo le iba mejor cuando estaba conmigo y trabajaba de cajera y ¿se besaron? Sí, señor. ¿Quedaron en volver a verse? Sí, señor. Me explicó que no siempre estaba libre de 6 a 8, pero que podía volver al cabo de 3 días. Me aseguró que entonces haríamos el amor. ¿Dónde? En el mismo sitio, en la sala de estar, abajo, donde estaba el sofá. Tengo una duda. ¿Oyó alguna vez a ese tío suyo, por ejemplo, andar por la habitación? Claro. Pero Ingy me aseguró que no bajaría. Y la verdad es que no lo vi nunca, ni de refilón. ¿En alguna ocasión oyó su voz? Una vez, cuando hablaba por el móvil. ¿Cómo hablaba? Ante esa pregunta, Penisi se quedó pasmado, igual que Pitrinero. ¿Qué quiere decir? El abogado decidió intervenir. El señor comisario quiere saber si hablaba en italiano o en alemán. Había hecho énfasis en la última palabra. Alemán, repitió Penisi. ¿Cuántas veces volvieron a verse, antes de la noche en la que los sorprendió Nicotra? 4. ¿Siempre de 6 a 8? Sí, señor. Bueno, ahora cuéntemelo de aquella noche. La última vez, Ingy me contó que su marido le había dicho que al día siguiente se iría a Palermo después de comer y que volvería un día más tarde, a última hora de la mañana. Era una buena oportunidad para pasar por fin toda una noche juntos. Acordamos que, para no correr riesgos, iría poco después de las 12 y que, antes de llamar a la puerta, tenía que mirar si el coche seguía en el garaje. Y eso hice. ¿Qué excusa le dio a su mujer? Que tenía un trabajito que hacer de extranjis. ¿De noche? ¿Lloviendo? Me inventé que se trataba de levantar una pared dentro de una casa y que era una cosa urgente. Prosiga. Llegué y no vi el coche. Ingy estaba esperándome y me abrió la puerta. Me dijo que me quitara los zapatos. ¿Por qué? Para empezar, porque no quería que le pusiera la casa perdida de barro y, además, porque así evitaba hacer ruido al subir la escalera. Ella, de hecho, iba en zapatillas. Me los quité, los cogió y los dejó debajo del radiador de la otra punta de la sala, para que se secaran. Hizo lo mismo con el impermeable. Entonces subieron al dormitorio. Sí, señor, después de que Ingy apagara la luz. ¿Recuerda si la puerta de la habitación del tío estaba abierta o cerrada? Estaba abierta unas 3/4 partes. ¿Con la luz encendida? No, señor. Lo oí roncar. ¿Y luego? Ingy me hizo pasar y cerró la puerta. ¿Con llave? No, señor. Yo me desnudé, ella se quitó la bata y entonces nos acostamos. Fuera había un estruendo enorme de agua y viento. ¿Tenían la luz encendida? No, señor. Ingy me dijo que le apetecía más hacerlo a la luz de los relámpagos. ¿Cuándo llegó Nicotra? Hacia las 3:30 el estruendo se había calmado un poco y los dos oímos que llegaba un coche y se paraba. Ingy lo reconoció por el sonido del motor. Me dijo, temblando, que era su marido. Yo recogí mi ropa, salí y me metí en la habitación del tío mientras ella arreglaba un poco la cama. Luego me dijo desde el otro lado de la puerta que me fuera en cuanto su marido se durmiera. ¿Dejó la puerta de la habitación del tío abierta a 3/4 partes? Sí, sí. Y por eso me vestí con dificultad y 14 en ese momento, Penisi se detuvo, abrió la boca, volvió a cerrarla y se removió en la silla. El abogado, que no esperaba la interrupción, lo miró preocupado. ¿Qué pasa? Preguntó. Penisi no dejaba de abrir y cerrar la boca, como si le faltara aire. Luego murmuró, no puedo seguir hablando. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Preguntó Isiota, todavía más inquieto. ¿Por qué tengo la boca seca? La cara del abogado se relajó de golpe. A Montalbano le entraron ganas de reír.
Isiota había tenido un susto de muerte al imaginarse que Penisi se había olvidado el papel que tenía que interpretar o había decidido no continuar con la comedia. Luego Facio, obedeciendo a un gesto del comisario, se levantó, sirvió un vaso de la botella que estaba siempre encima de una especie de archivador, y se lo ofreció a Penisi. El hombre se lo bebió de un trago. ¿Quiere seguir o prefiere hacer una pausa?, preguntó Montalbano. Seguimos, dijo el abogado. Deje que lo diga él. Penisi asintió, pero Montalbano no abrió la boca y entonces Isiota insistió. Mi defendido está listo para ir. Lo he entendido. ¿Cuánto tiempo tardó Nicotra en meter el coche en el garaje y subir? No me acuerdo. Haga un esfuerzo. 6, 7 minutos. Mientras tanto yo ya me había vestido y estaba escondido detrás de la puerta. ¿Tenía miedo? ¿Quién? ¿Cómo que quién? Usted. ¿Tenía miedo? Claro. ¿Sudaba? ¿No me temblaba? Le digo que no me tenía la garganta seca como hace un momento. ¡Ay, Virgen Santa! No entiendo el sentido de esas preguntas, intervino Isiota, con voz nerviosa. Abogado, me asombra usted. ¿Pretende argumentar legítima defensa o no? Desde luego. Pues entonces. Con estas preguntas pretendo averiguar cuál era el estado de ánimo de su defendido. Pero si usted no y yo desisto, ¿sabe? ¿Qué va? Al contrario, y no, dejemos a un lado ese argumento. Una vez arriba, ¿qué hizo Nicotra? Le preguntó a Ingi si estaba durmiendo y ella no contestó. Entonces entró en el baño y se pasó un buen rato dentro. ¿Cuánto? Penisi lo miró boquiabierto. Estaba sudando a mares y le temblaban las manos. ¿A qué se refiere? No puede ser más exacto. Eso de un buen rato es bastante aproximado, ¿no le parece? Aturdido, Penisi le preguntó a su abogado. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Y yo qué sé? Replicó el otro, de mala manera. Pongamos que un cuarto de hora, sugirió el comisario. Sí, eso. ¿Y luego? Cuando volvió al dormitorio, ya eran más de las 4. Al cabo de un rato se levantó murmurando y bajó, quizá a beber un poco de agua. Por fin, una media hora después me di cuenta de que se había dormido. ¿Cómo se dio cuenta? Por la respiración regular. ¿No sospechó que pudiera fingir? No, señor. Según usted, ¿cómo se enteró Nicotra de que había un desconocido en su casa? ¿Vio su impermeable y los zapatos en la planta baja? No creo que se fijara. ¿Por qué? Porque estaban al fondo, al lado del sofá, y allí la luz estaba apagada. Entonces, para mí que la historia de que debía irse a Palermo no era cierta. Se lo había inventado, era una trampa en la que caímos Ingi y yo. Si acaso, se percató de que yo estaba en la casa al ver la moto aparcada al lado del garaje. Eso no explica cómo se enteró Nicotra de que su mujer le ponía los cuernos con usted. A lo mejor se lo sopló alguien. ¿Quién? Algún compañero mío que me había visto cuando iba a encontrarme con Ingi. ¿Qué motivo habría tenido para complicarle la vida? Yo qué sé, quizá me tenía envidia y porque me la Ingiera y es una chica muy guapa. Cuénteme qué hizo cuando creyó que Nicotra se había dormido. Empecé a andar con mucho cuidado. ¿A andar? Salí de la habitación. ¿Y el tío de Inge no se despertó en ningún momento? No, señor. Qué raro, exclamó el comisario. Probablemente no oía bien o tomaba algún somnífero, apuntó el abogado. Ya, y después de salir de la habitación, seguro que tardé un cuarto de hora en bajar por la escalera. Iba muy despacio. ¿Y al llegar abajo qué hizo? Como estaba confundido y asustado, y en lo único que pensaba era en salir pitando de aquella casa, fui directo a abrir la puerta, que no estaba cerrada con llave. Y en ese preciso instante, cuando ya estaba a punto de salir a la calle, me di cuenta de que iba descalzo. Corrí al otro extremo de la habitación, me puse los zapatos, que estaban debajo del radiador, agarré el impermeable y volví a la puerta. Entonces la voz de Nicotra me dejó paralizado. ¿Qué dijo? ¿Quieto o disparo? ¿A gritos? Creo que no. ¿Con un susurro? Yo lo oí y ya está. Se quedó inmóvil y...
Instintivamente, levanté los brazos para poner las manos en alto y, mientras se acercaba, oí que decía que quería ver la cara del que se estaba tirando a su mujer. O sea, que ni siquiera por un momento lo confundió con un ladrón. No, señor. ¿Y qué pasó entonces? Me di cuenta de que estaba jodido. Cuando lo tuve al lado, me ordenó que me diera la vuelta. Yo, sin pensármelo dos veces, me dije que de perdidos al río, me volví de golpe y le tiré con fuerza el impermeable que tenía en la mano derecha levantada y felicidades. Buena reacción, comentó Montalbano. Y luego, dirigiéndose a Facio, añadió. ¿A que fue una buena reacción? Estupenda, respondió el otro. Y siguió escribiendo, como había empezado a hacer un rato antes, cuando al volver con el caramelo, el comisario le había hecho un gesto disimulado para que tomara notas. 5 y luego. Luego le agarré la mano y traté de quitarle la pistola, aunque no lo conseguí. Me atizó un rodillazo en la entrepierna, pero, a pesar del dolor, no lo solté. Empezamos a forcejear y, de pronto, los dos estábamos prácticamente fuera de la casa y él me daba la espalda, pero con el brazo de la pistola vuelto hacia mí. Le retorcí tanto la mano que tuvo que abrirla, y fue entonces cuando lo desarmé, le di un buen empujón y disparé en un solo movimiento. No tenía intención de hacerlo, fue una cosa que me salió de manera instintiva. El instinto defensivo natural, subrayó Isiota. Siga, siga, pidió Montalbano, entusiasmado. Después del disparo, me quedé boquiabierto. Lo vi subirse a la bici de Ingrid, que estaba al lado de la puerta, y salir huyendo. Entonces fue como si ella, que había bajado y había presenciado parte de la pelea, se volviera loca. ¿Qué decía? Se puso a pegar gritos, me abrazaba con mucha fuerza y temblaba de la cabeza a los pies. Decía que iban a echarle la culpa a ella y que no podía dejarla así. Y luego subió corriendo, llamando a su tío. Que no se asomó en ningún momento y no, señor. ¿No le parece raro que no bajara ni siquiera al oír el disparo? Puede que tuviera miedo. Continúe. Yo aproveché para salir a toda pastilla. Me subí a la moto y me largué de allí a toda velocidad. ¿Por el mismo camino que Nicotra? Es el único que hay. ¿Y no lo alcanzó? No, señor. Ni siquiera lo vi. Deduzco que tampoco ha vuelto a ver a Inge. Exacto. Oiga, ¿y qué ha hecho con la pistola? Era una pistola, ¿verdad? No un revólver. Sí, señor, una pistola de aquí, una Beretta. Un amigo mío tenía una idéntica. Me di cuenta de que la llevaba en el bolsillo de camino a casa, ni me acordaba de habérmela guardado. ¿Aún la tiene? No, señor, la tiré desde el puente al Simeto, que se había convertido en un río de fango, más que de agua. Una última curiosidad. Nos encontramos la almohada de la cama del tío manchada de sangre. ¿Le golpeó usted aquella noche, quizá para que se tranquilizara? No, señor. Pero Ingrid habló de esa historia. ¿Qué historia? Un día me dijo que, a veces, su tío se ponía a sangrar de repente por la nariz. Ah, claro. Exclamó el comisario. ¿Aquel día volvió a ver si Inge seguía en la casa o se había ido? No, señor, no volví. ¿Sabe que hemos encontrado el coche de Nicotra quemado? Sí, señor. Me enteré por la televisión. En ese caso, no podrá explicarnos si no, señor. Y eso es todo, dijo en ese punto el abogado. Ahora, si podemos releer la declaración y ¿a qué declaración se refiere? Preguntó el comisario, poniendo cara de acabar de caerse de un guindo. Pues a la que recoge la confesión de mi cliente y lo que ha ido escribiendo ¿Pero tú le estabas tomando declaración? Preguntó Montalbano a Facio, sorprendido. Yo. No, no. Si ni siquiera me lo ha ordenado. Yo estaba redactando el informe aquel que quería. Ajá. ¿Lo ve? No hay declaración. El abogado perdió por completo la compostura. ¿Pero qué coño es esta forma de proceder? Preguntó a gritos. Utilice un lenguaje correcto y baje la voz. ¿Qué significa esto? Se pasa media hora recogiendo la declaración de mi defendido y luego yo no he recogido nada. No trate de cambiar las cartas que están encima de la mesa.
Usted me ha preguntado si quería oír cómo había sucedido todo, y yo, por pura cortesía, he accedido. Está negando la evidencia. Pero si se ha puesto a hacer un montón de preguntas puntillosas. Ha sido por puro instinto. Me he dejado llevar por la curiosidad. Es una historia apasionante. El abogado se mordió los labios, se recolocó la corbata y trató de tranquilizarse un poco. ¿Debo deducir de su actitud que se niega a proceder a la detención? ¿Está de broma? No deduzca nada, por favor, se lo pido. He tomado buena nota y voy a proceder como es debido. Tenga 5 minutos más de paciencia. Ahora llamo a quien corresponde. Seleccionó un número de la memoria del teléfono y luego habló. Doctor Hakono. Buenos días. Perdone que lo moleste, pero se ha presentado en comisaría el abogado Isiota con su defendido, el señor Penisi, que declara haber matado a Gerlando Nicotra. ¿Qué hago? Ah, ¿quiere verlo cuanto antes? Sí, sí, muy bien. Colgó. Todo controlado. El fiscal Hakono lo espera con su cliente. ¿Desea que lo lleven en un coche patrulla o prefiere ir con su vehículo? Voy con el mío. Muy buenas, se despidió el abogado, con la cara roja de rabia. Agarró del hombro a Penisi, que se había quedado sentado, estupefacto, y lo sacó de allí a rastras. Facio no pudo contener la risa. Virgen Santa. El abogado estaba a punto de estallar como un globo. ¿Qué teatro le ha montado? Montalbano, en cambio, estaba serio. ¿Qué pasa? ¿Le preocupa algo? No, pero estaba pensando que detrás de toda esta historia hay cabezas muy ingeniosas. Han cuidado hasta el más mínimo detalle. La historia de que Inge le hiciera quitarse los zapatos mojados a Penisi, por ejemplo. ¿Sabes por qué han pensado en eso? Porque nosotros podríamos haber argumentado, en función de las pruebas de la científica, que las huellas de los zapatos de Penisi no estaban por ningún lado. Si hasta han encontrado una buena explicación para la sangre de la almohada. Al tío le sangraba la nariz con frecuencia y un tío que hablaba en alemán, por supuesto. Para quitarse el sombrero. Por suerte, no están al tanto de las 3 bazas con las que contamos nosotros. El testimonio de Pitrinero. El hecho, que ellos desconocían, de que tanto el tío como Nicotra estaban armados, y por último el descubrimiento de la caja fuerte subterránea. ¿Y ahora qué pasará? Depende. ¿De qué? Si Hakono ha leído el informe de la científica, se preguntará de dónde ha salido la beretta, cuando en esa casa había 2 revólveres rusos, y empezará a apretarle las tuercas a Penisi. Si no lo ha leído, lo detendrá. Pero Usia me explica por qué no habla con Hakono y lo pone al corriente de la situación. Porque, cuanto más convencidos estén de que hemos mordido el anzuelo, mejor para nosotros. Y ahora vamos a hablar de lo que me interesa. ¿Tienes todos los nombres? Sí, jefe. Tengo los nombres de los jefes de las 6 empresas. Sacó un papel del bolsillo. Montalbano le paró los pies. No hace falta que me los recites. Ahora presta mucha atención. Antes que nada, quiero saber si alguno de ellos tiene relaciones de parentesco, sanguíneo o político, cercano o lejano, con los Sinagra o con los Cufaro. Y, si no hay parentesco, entérate de si en el pasado ha habido otro tipo de relación. Amistad, negocios, sobornos y... ¿Está claro? Clarísimo. Luego tienes que hacer otra cosa de suma importancia. Nicotra, antes de ser contratado por Rosaspina, cuando aún trabajaba para Primavera, tenía subordinados u otros contables que dependieran de él. Y, en caso afirmativo, ¿esas personas donde trabajan ahora? Entró Augello. Buenos días a todos. Estoy constipado. ¿De cuánto tiempo dispongo? Preguntó Facio al comisario. De 2 días. El inspector jefe se levantó y salió del despacho como una flecha. ¿Ya sabes la gran noticia del día? Ha venido a entregarse el asesino de Nicotra. ¿En serio? Preguntó Augello, sorprendido. Es una historia de cuernos que te gustará. Siéntate, que te la cuento. Y de paso te explico por qué es todo una trola. Esa gente quiere tapar una mierda más grande que una montaña. ¿De qué debe de tratarse? Preguntó Augello al final. Voy haciéndome una idea. Cuéntamela.
Aún es pronto para hablar del asunto. ¿Y tú qué? ¿Fuiste a ver a Pitrimedro? Vamos a dejarlo. Lo único que saqué fue este constipado. ¿Pero hablaste con él? Augelio hizo una mueca. Cuando llegué estaba diluviando y por el caminito que lleva a la parte de atrás de la casa me calé hasta los huesos. Pitrinegro trajinaba en el gallinero, que está cubierto por un techado. Lo llamé, salió y se me acercó. ¿Quién eres? Me preguntó. Iba a contestarle que era un amigo de Inge, pero solo me dio tiempo de decir soy y, antes de que me atizara un puñetazo en la boca del estómago gritando. Tú lo que eres es policía, hijo de puta. Y volvió a meterse en el gallinero. ¿Y qué hiciste? ¿Qué querías que hiciera con una bestia como esa? ¿Detenerlo? ¿Pegarle un tiro? Cogí el coche y volví. Un chasco de 3 pares de narices. ¿Y no hay forma humana de que te acuerdes de dónde has visto al del tatuaje? Oscuridad absoluta. Llegó a la trattoria tan tarde que Enzo ya había empezado a recoger los cubiertos. ¿Queda alguna cosa para mí? Ahora mismo digo que echen la pasta. No, deja. Nada de primero. Tráeme una ración abundante de antipasti de marisco. Sí, señor. ¿Y luego le parece bien una lubina? Me parece estupendo. Enzo, sin embargo, no se movió. ¿Pasa algo? Perdone, pero ¿es verdad que el que mató a Nicotra ha ido a entregarse? Sí, es verdad. ¿Cómo te has enterado? Lo he oído por la tele, en Televigata. ¿Cuándo? Esta mañana, en las noticias de las 11. ¿Cómo era posible? A las 11, Penisi y su abogado aún seguían en comisaría, de modo que, teóricamente, nadie podría haber estado al tanto de todo aquello. En consecuencia, estaba claro que quienes habían dado la noticia a Televigata habían sido los autores de la comedia, con el fin de que todo el mundo se enterase cuanto antes. ¿Pero por qué tanta prisa? La respuesta era sencilla. Para cerrar el caso lo antes posible y, al mismo tiempo, cualquier otra investigación relacionada con él. Acababa de terminarse la lubina cuando Enzo se acercó para decirle que lo llamaban por teléfono. Pido comprensión y perdón si lo molesto mientras almuerza y dime, Cataré. Ha tilifoneado el fiscal Giacono, que dice así como que si Usía se presenta in situ de él mismo, que vendría a ser el fiscal Giacono, a las 3:30. Miró el reloj. Iba con el tiempo justo. 15. No he tenido más remedio que enviar a Penisi a la cárcel, fue lo primero que dijo Giacono, mientras indicaba al comisario que se sentara, pero aún no me he decidido a pedir la ratificación de la detención. ¿Por qué? Precisamente por eso lo he hecho venir. Para hablar tranquilamente con usted de este asunto, que me ha dejado, lo confieso, bastante perplejo. Estoy a su entera disposición, dijo el comisario, pero, antes, ¿podría leer la declaración de Penisi? Aquí la tiene, dijo Giacono, tendiéndosela. Montalbano la hojeó. Se correspondía palabra por palabra con lo que se había dicho en la comisaría. Se la devolvió a Giacono. ¿Qué es lo que no le convence? Bueno, y para empezar es una impresión general, digamos que me parece un tanto forzada y a ver si me explico mejor. ¿Usted sospechaba de Penisi? ¿Se había puesto a investigarlo? Ni remotamente. Así pues, no se sentía acosado. Entonces, y dado que ni por un momento ha demostrado arrepentimiento, ¿por qué ha sentido la necesidad de autoinculparse? Si no lo hubiera hecho él, su nombre nunca se habría considerado. ¿Algo más? Sí, el arma del delito, por ejemplo, que según Penisi era una beretta. Como estaba al tanto, por el informe de la científica, de que Nicotra guardaba en la mesita de noche un revólver grande y en perfecto estado, he preguntado a Penisi si estaba seguro de que se trataba de una pistola. Y ha dicho que más que seguro. Por lo tanto, me pregunto, ¿de dónde sale esa arma? Puedo responderle a eso sin problemas. Estaba guardada en una caja fuerte en las oficinas de Rosaspina, por lo que me contó espontáneamente el abogado Nino Barbera, que forma parte del consejo de administración de la empresa. Según él, Nicotra la sustrajo. Eso no tiene ni pies ni cabeza, saltó Giacono. Ir a robar una pistola para matar al amante de su mujer cuando se tiene un revólver al alcance de la mano. Desde luego. Y no es la única incongruencia, la verdad.
Hay otras dos de tamaño macroscópico, de modo que el relato de Penisi me hace dudar incluso de que haya llegado a entrar en ese chalet. Cuénteme. La primera. Penisi ha declarado que, nada más entrar en la casa, Inge le pidió que se quitara los zapatos mojados y llenos de barro, y que los puso en el suelo, debajo del radiador, para que se secaran. La científica, que revisó con detenimiento el suelo de la sala de estar, encontró las huellas de los zapatos enfangados de dos personas, sí, pero debajo del radiador no había ni rastro de barro. Sin embargo, si Inge hubiera puesto los zapatos allí debajo, empapados y sucios como estaban, alguna marca habrían dejado. Muy cierto. Prosiga. La segunda es un descuido enorme y casi ridículo, como el de la vereta. Penisi nos ha contado que, al oír que Nicotra volvía inesperadamente, recogió su ropa y corrió a esconderse en la habitación del tío, que al parecer dormía a pierna suelta. Según él, se metió justo detrás de la puerta, que estaba abierta a 3/4 partes. Atención, 3/4 partes. Ha dicho también que le costó vestirse porque había poco espacio. Pero todo eso no es ni remotamente posible. ¿Por qué no? Porque la puerta de la habitación del tío, como todas las puertas de ese piso, se abre hacia afuera y no hacia adentro. Por lo tanto, habría sido inevitable que Nicotra viera a Penisi ya desde la escalera. Para esconderse, en todo caso, no tendría que haber entrado en el dormitorio, sino quedarse en el mismo pasillo, detrás de la puerta abierta a 3/4 partes. Hakono se quedó mudo unos instantes, con la mirada perdida, ensimismada. Luego preguntó: ¿Usted personalmente qué opina? ¿Ha leído el informe de la científica sobre el descubrimiento de la caja fuerte subterránea? Sí. Creo que el quid de la cuestión es justo esa caja fuerte con millones de euros dentro. Yo también creo que van por ahí los tiros. Así pues, intentan despistarnos, alejarnos de algo no grande, sino enorme. Claro que, por suerte, no saben, ni deben saberlo por ahora bajo ningún concepto, que hemos encontrado la caja fuerte. Y tampoco saben, porque nunca llegaron a enterarse, que tanto Nicotra como el supuesto tío estaban armados. Son dos cartas importantísimas que jugaremos en el momento preciso. La cara por lo general seria de Hakono se puso más seria. Vamos al grano, será lo mejor. Me está sugiriendo indirectamente que sería más útil para la investigación que fingiera creerme la autoinculpación de Penisi. Montalbano no vaciló ni por un momento. Si lo prefiere, se lo sugiero directamente. Hakono reflexionó y al cabo de unos instantes preguntó: ¿Qué espera obtener? Está claro que la irrupción en el chalet y la subsiguiente muerte de Nicotra han puesto en graves dificultades a un grupo determinado. Dicho grupo está tratando de presentarnos lo sucedido como una traición conyugal con final trágico. La escena que quieren presentarnos es esa y, si me lo permite, se la describo. Sorprendido por el marido, Penisi lo desarma, lo mata y huye. La mujer de Nicotra, por miedo a que la inculpen, se sube al coche y huye también, llevándose a su tío. Vuelve a dar señales de vida en Alemania, a través de un abogado, con un pretexto banal. Esa parte no la conozco, dijo Hakono. Montalbano se la explicó y continuó. Si aparentamos habérnoslo creído y los convencemos, ellos se sentirán más tranquilos y harán algo que no pueden hacer mientras siga en curso la investigación. Habla de ellos, pero ¿tiene alguna idea de quiénes son esa gente? Una idea embrionaria, sí. Y al menos uno de ellos se ha destapado. ¿Se refiere al abogado Barbera? Exacto. Y está en el Consejo de Administración de Rosaspina, de la que Nicotra era contable único. Y en la que, por cierto, trabaja de albañil nuestro Penisi. No olvidemos que Nicotra fue a morir a una obra de Rosaspina. Unos metros más y habría llegado a la provincial, donde podría haber pedido socorro a algún conductor que pasara por allí. En cambio, prefirió desviarse y hacer que encontráramos su cadáver en la obra. Quiso, en mi opinión, enviarnos una señal preciosa. A ver si lo entiendo. ¿Usted opina que en el meollo de todo esto está Rosaspina? No, doctore, Rosaspina sería solo una parte del todo. Hakono no insistió. Hizo otra pausa para pensar y luego dijo: La única vía para hacer creer a todo el mundo públicamente que hemos picado es solicitar la ratificación de la detención.
Cosa que haré hoy mismo. Gracias, doctore. En cuanto salió, se le ocurrió algo y llamó a Cito a Retelivera. ¿Me harías una entrevista rapidita? ¿Quieres hablar del caso Nicotra? Sí. Te espero con los brazos abiertos. Un cuarto de hora después estaba delante de una cámara de televisión para aparecer en directo en las noticias de la tarde, tras haber acordado las preguntas con Cito. Comisario Montalbano, confirma los rumores según los cuales un albañil, Pino Penisi, se habría entregado por haber matado al contable Gerlando Nicotra. Los confirmo. He prestado declaración pormenorizada ante el fiscal Jácono, quien hoy mismo va a pedir al juez de la audiencia preliminar la ratificación de la detención. ¿Puede decirnos el motivo? Hacía tiempo que Penisi era amante de la mujer de Nicotra, Inge Schneider. Nicotra los sorprendió y amenazó con matar a Penisi, el cual logró desarmarlo y, en la refriega, acabó disparándole. ¿Dónde se encuentra actualmente la señora Inge? En Alemania. Huyó tras el crimen, temiendo que la inculparan, junto con un tío suyo que vivía con ellos desde hacía unos meses. Pero ¿cómo se explica que hayan encontrado quemado el coche con el que huyó la señora Inge de su casa? Naturalmente, de eso Penisi no ha sabido decirnos nada. Mi opinión es que la señora, una vez tomada la decisión de regresar a Alemania, prendió fuego ella misma al vehículo con la ingenua intención de despistarnos. ¿Entonces podemos dar por cerrado el caso? Estoy convencido de ello. Volvió contento a la comisaría, porque la maniobra le había salido a las mil maravillas. ¿Está Facio? No se encuentra in situ, Dottori. ¿Sabes a dónde ha ido? No, señor Dottori. Llámalo al móvil y pásamelo al despacho. Se sentó y sonó el teléfono. ¿Dónde estás? En Montelusa, Dottore. Estoy haciendo las pesquisas que me ha pedido Usía. Haz otra al mismo tiempo. Dígame. Quiero saber cómo pagan a los trabajadores de las 6 obras. Explíquese mejor. ¿Cómo reciben la paga? ¿Transferencia bancaria? ¿Cheque? ¿Efectivo? De una ya lo sé, pero tú de todos modos infórmate sobre las 6. Nos vemos mañana por la mañana. En cuanto colgó, lo llamaron por la línea directa. Era Gambardella. ¿Puedo pasar hacia las 9? Lo espero. Entró Catarella. Pido comprensión y perdón, pero he sufrido distracción y he tenido un olvido. ¿De qué te has olvidado? De que in situ, que vendría a ser aquí, está el contable Nicotira, el padre del cadáver asesinado, que quería hablar con Usía personalmente en persona. Que pase. El contable Nacio Nicotra se había transformado desde su primera visita a la comisaría. El dolor por la muerte de su hijo lo había doblado por la mitad y se movía con cierto aturdimiento, como si estuviera borracho. A Montalbano le dio muchísima lástima. Se levantó, fue a su encuentro y le ofreció una silla. Si puedo serle útil en cualquier cosa y no tengo nada especial que pedirle. He venido para ahí. Lo siento, solo quiero hablar con alguien, no tengo a nadie con quien desahogarme. Lo escucho. No logro hacerme a la idea de que haya sido precisamente Penisi el que primero lo haya traicionado y luego matado. ¿Precisamente Penisi? ¿Qué significaban esas palabras? Prefirió no hacer preguntas. Penisi continuó: el viejo había sido novio de Inge y se la había traído aquí, pero ella lo había dejado porque era un libertino. Estaba siempre a verlas venir, era un jugador empedernido y un putero. Cierto día, Inge, ya casada con mi hijo, recibió una llamada de Penisi suplicándole ayuda. Ella lo habló con Jiu Jiu, que no dudó en buscarle un trabajo en la empresa de la que era contable. ¿Rosa Spina? No, eso vino después. Entonces mi hijo estaba en Sicudiana, en la empresa Belgierno, de Rosales. Y luego, cuando Rosales montó Primavera, Jiu Jiu quiso que Penisi se fuera a trabajar con él, y lo mismo cuando quebró Primavera y la sustituyó Rosa Spina. Rosales tenía una fe enorme en Jiu Jiu, lo consideraba casi un hijo. ¿Y eso? Rosales tenía un único hijo, Stefano, que desde primaria era amigo de Jiu Jiu. No pasaba un día en que mi hijo no fuera a casa de los Rosales. Entonces, cuando tenía 10 años, a Stefano lo atropelló un coche y murió. Y Rosales, desde aquel momento, tuvo debilidad por Jiu Jiu. Ahora, el pobre hombre está como está.
No sé nada de ese tal Rosales, es la primera vez que oigo su nombre. ¿Qué le pasa? Emilio Rosales ha sido un grandísimo empresario cuya actividad siempre se ha desarrollado entre Sicudiana y Trapani. La única vez que ganó una contrata por aquí con Primavera le fue mal. Tuvo que cerrar e interrumpir la obra. Lo juzgaron y lo condenaron, aunque actualmente está enfermo, en arresto domiciliario en Sicudiana, y se ha retirado de los negocios. Pero al viejo Micotra lo que le apetecía era hablar de la ingratitud humana, de gente como Penisi, que devolvía los favores recibidos con la traición y la muerte. Y así fue como Montalbano volvió a su casa una hora más tarde de lo habitual. Cuando llegó a Marinella, eran ya casi las 8:30. Entró en la cocina para ver lo que le había preparado Adelina, pero se contuvo. No iba a tener tiempo de cenar como a él le gustaba, tendría que haber engullido un bocado tras otro sin disfrutar, de modo que prefirió no abrir ni la nevera ni el horno. Lo único que podía hacer antes de la llegada de Gambardella era llamar a Livia. Y eso hizo. ¿Cómo estás? Mucho mejor. Selene me mantiene ocupada, gracias a ella no tengo malos pensamientos. Oye, hace un montón de tiempo que ya no me cuentas nada de ti, de tu trabajo y por fin volvía a interesarse por él. Sintió que se le llenaba el corazón de alegría. La contentó de inmediato. Voy a contarte una historia verdaderamente particular. Resulta que esta mañana ha venido a la comisaría un sujeto a inculparse de un homicidio que sin duda alguna no ha cometido. ¿Por qué lo ha hecho? Quizá para proteger a un ser querido, a alguien de su familia. Su familia no tiene nada que ver, quiere despistarnos para tapar a un atajo de granujas. ¿Pero por qué se presta? Pues, mira, es un albañil aficionado a los juegos de azar. Seguramente le habrán propuesto pagarle las deudas y darle una buena suma para su mujer y sus hijos. Pero se pasará años entre rejas. ¿Tú crees? Para empezar, ya han apelado a la legítima defensa. Además, ¿no sabes cómo funcionan las cosas en este país? Por muy mal que le vaya, como máximo dentro de 5 años estará en la calle. Y no le hará falta ponerse a buscar trabajo. Es una buena inversión, ¿no te parece? Livia no contestó. Montalbano continuó. Sin embargo, por desgracia para él, las cosas no van a ser así. Acabará igual en la cárcel por haber obstaculizado la investigación, pero no se embolsará ni un euro. Pobrecillo, dijo Livia. El comisario se alteró. ¿Cómo que pobrecillo? Si es un y llamaron a la puerta. Perdona, Livia, estaba esperando a una persona que acaba de llegar. Buenas noches. Fue a abrir. Entró Gambardella. Como había empezado a llover otra vez, Montalbano lo invitó a sentarse en el sitio de siempre. He oído que el fiscal ha pedido la ratificación de la detención de Penisi. ¿Entonces fue una historia de cuernos? El comisario vaciló un momento. ¿Podía contarle la verdad? Decidió que sí. Para nada. Es un intento de despistarnos bien maquinado que, por el momento, nos conviene dar por bueno. Pero cuénteme usted. He estado en contacto directo con Asciolla. ¿Se han visto? Sí. ¿Dónde? En un lugar más que tranquilo. Una cantera abandonada cerca de Montelusa. ¿Está seguro de que no los ha visto nadie? Segurísimo. Perdone, pero me parece que usted ve las cosas demasiado fáciles. Y no ha cumplido el pacto, lo que habíamos acordado. Le había rogado que me informara con antelación y lo sé. Pero, créame, no ha sido por negligencia. No me ha dado tiempo. Está jugando con fuego, ¿se da cuenta? Pero, comisario, y después del desplome del segundo edificio, Albachiara vuelve a estar expuesta a las críticas. Está pasando por un momento difícil. Y se defenderá por todos los medios, incluido el homicidio. ¿Está claro? Ya nos ha hecho una demostración con Piscopo. Le doy mi palabra de que no volverá a suceder, la próxima vez lo avisaré con tiempo. Muy bien, cuénteme. Asciolla me ha explicado los motivos de su despido. El enfrentamiento que tuvo, en calidad de jefe de obra, con el ingeniero Rigio, el director del proyecto, giraba básicamente sobre 2 puntos. El primero era la calidad de los materiales utilizados, muy inferior a la indicada en la contrata.
El segundo era que la ejecución difería notablemente de proyecto aprobado. ¿En qué sentido? Astioya me ha traído varios ejemplos, pero no he entendido gran cosa. Me ha dicho que las vigas maestras de hormigón estaban simplemente posadas encima de las paredes, y no ensambladas, con lo que había un riesgo grave de inestabilidad. Astioya tenía miedo de que esos defectos acabaran saliendo a la luz y de que le endosaran toda la responsabilidad. De modo que, como no había sacado nada en limpio de una primera reunión, pidió una segunda. El ingeniero lo convocó a su despacho, sin testigos. Y allí se produjo la disputa que provocó su despido. Montalbano hizo una mueca. ¿Qué pasa? Pasa que Astioya no tiene ninguna prueba de lo que dice. Gambardella sonrió. Astioya es un hombre inteligente. ¿A qué se refiere? A la segunda reunión, llevó una grabadora en el bolsillo. Lo tiene todo grabado. Montalbano pegó un salto en la butaca. ¿En serio? ¿En serio? ¿La llevaba encima? No. Pero está dispuesto a dejármela oír la próxima vez que nos veamos. Me gustaría estar presente. No creo que Astioya lo acepte. Usted inténtelo. Trataré de convencerlo. Y, cuando tenga la grabación, ¿de qué forma piensa proceder? Se la llevaré a un notario para hacer una transcripción jurada. Y luego. Luego la publicaré. ¿Por qué no se la entrega al fiscal? Porque me quedaría sin exclusiva. Deme su palabra de honor de que, antes de publicarla, hablará conmigo. Muy bien. Tiene mi palabra de honor. Y ahora me gustaría que me diera una información. Dígame. ¿Alguna vez ha oído hablar de un tal Emilio Rosales? Claro. Rosales, en mi opinión, es uno de los canallas sin escrúpulos más inteligentes, imaginativos y yo diría que geniales que han actuado en nuestra isla. 16 Montalbano lo miró sorprendido. ¿Lo dice en serio? No alcanzo a entender por qué nunca había oído hablar de él. Porque siempre ha conseguido permanecer en un segundo plano. Porque siempre se ha librado por un pelo. Eso, mejor dicho, era de una habilidad diabólica. Tiene amistades políticas muy sólidas. Se codea con lo más granado de la sociedad, ha sido presidente de equipos de fútbol, clubes deportivos y exclusivos y tenga en cuenta que su nombre solo salió a la luz con motivo del juicio a la empresa Primavera, de la que era presidente y de esa historia se ocuparon los carabineros. Además, el juicio se celebró en Trapani, o sea que me han dicho que está muy enfermo y que sigue en arresto domiciliario en Sicudiana. Lo han informado mal. Ya no está sometido a ninguna restricción. Entonces puede moverse libremente. No, ha dejado los negocios y la enfermedad lo obliga a no salir de casa. Se dice que hace meses que no quiere ver a nadie y no recibe visitas. A saber por qué, aquel personaje despertaba su curiosidad. Hábleme de él. Podría pasarme horas. Hágame un resumen, cuénteme solo las cosas que, en su opinión, sean esenciales. Rosales es hijo de un pescador de Trapani que logró, con grandes sacrificios, que se sacara la carrera de Derecho. Era un muchacho atractivo y dejó embarazada a su novia de la universidad, paisana suya y única heredera de la rica familia Bordinaro. Se casaron de penalti y Rosales se llevó una dote considerable, pero ya fuera por llevar un tren de vida lujoso o por una especulación fallida, acabó casi con una mano delante y otra detrás. Entonces fundó una sociedad financiera, Bella Stagione, que prometía chollos y estafó a varios centenares de incautos. Lo juzgaron, pero salió absuelto. Al que condenaron fue a su socio, sobre el que hábilmente hizo recaer toda la responsabilidad. Fundó una sociedad popular, Exximarzo, para la explotación de un misterioso yacimiento aurífero en Sudáfrica que resultó ser otra estafa colosal. Y la cosa acabó de una forma increíble. Entró en el juzgado como acusado y salió como damnificado. Genial. ¿Qué le decía yo? Luego, por lo que cuentan, pasó a ser la, digamos, cara limpia del capo de Trapani, Aguglia, y se metió en construcción. Sus empresas se llevaban las mejores contratas y, aunque varias veces lo acusaron de corrupción, licitación colusoria y cosas por el estilo, siempre se iba de rositas. Sin embargo, hace unos años cometió un error. ¿Cuál?
Para ampliar su campo de acción, tuvo la osadía de meterse en esta zona, invadiendo un territorio que tradicionalmente había pertenecido a los Cufaro y a los Sinagra. Al ganar la contrata de la canalización de agua, lo ha pillado al vuelo. Y la quiebra de Primavera, con la detención de Rosales y de otros, no fue sino el resultado de la guerra que le declararon los Sinagra y los Cufaro. Después de cenar en la cocina, sintió la necesidad de tomar el aire. Salió al porche. Llovía, pero eran 4 gotas. Aún así, el banco estaba empapado, de modo que sacó una silla y dispuso el whisky y el tabaco. No encendió la luz, le bastaba la del comedor. El ruido de las olas no solo no le impedía pensar, sino que además lo ayudaba como si lo vacunara. Pensó en Primavera, la empresa de Rosales que había quebrado. Le vino a la cabeza la Primavera de Botticelli. Y también una canción antiquísima que decía: es primavera, despertad, chiquillas y... La primavera, las rosas. Rosebud. ¿A qué venía eso de Rosebud? Ah, sí, era de esa película tan buena de Orson Welles, ¿cómo se titulaba ahí? Sí, esa del millonario moribundo que dice Rosebud y nadie consigue entender que se refiere al trineo con el que jugaba de niño, que se llamaba así y qué extraño el apego que se tenía a veces a ciertos nombres y uno los lleva siempre encima y por ejemplo, lo de Rosales. La bella estagione, la 21 marzo, la primavera y un momento, Montalbá, un momento. ¿Acaso Rosaspina, Albachiara o Soledoro no serían también nombres que le gustarían a Rosales? Desde luego que sí. Pero qué idea tan tonta. Si Rosales había intentado desafiar a los Cufaro y a los Sinagra con la obra de Primavera y lo había perdido todo, no era concebible que esas otras 3 empresas también fueran cosa suya. Claro que esos 3 nombres y Rosaspina y Albachiara y Soledoro y no, devanarse los sesos no le serviría de nada. Por el momento, no cabía otra que esperar los resultados de lo que estaba buscando Facio. Se fue a la cama, pero durmió mal. A las 7 estaba bebiéndose un señor tazón de café cuando sonó el teléfono. ¿Hablo con el doctor Montalbano? Preguntó una voz que, de buenas a primeras, no reconoció. Sí. ¿Quién y? Me han dado su teléfono en la comisaría. Perdone que lo moleste en casa. Soy Jácoro. ¿El fiscal? ¿Qué querría a esas horas? Dígame. Me han informado desde la cárcel de que, a primera hora, ha estallado una reyerta en la Galería 12 y Penisi se ha visto implicado y, resumiendo, lo han matado de 3 cuchilladas. El golpe fue tan violento e imprevisto que el comisario se quedó sin respiración. Voy para allá a ver qué ha sucedido, pero he querido hacérselo saber de inmediato. Lo mantendré informado. Gracias, balbució Montalbano. Y, sin embargo, tendría que haberlo previsto. Seguro que aquella pelea en la Galería 12 no había sido casual, sino que respondía a una orden de fuera con el único fin de matar a Penisi. Con su muerte, resultaba imposible poner en tela de juicio los embustes que había dicho. Y la función teatral, con el sello definitivo de la muerte, había adquirido aspecto de verdad. Acababan de marcar un punto gigantesco a su favor. Iba a ser difícil superar la desventaja. Pero no estaba descorazonado, al contrario. Sentía crecer dentro del pecho una rabia que antes no había tenido, una rabia sorda, dura y pesada que le convenía mantener a raya para no cometer ninguna estupidez, pero que rugía en su interior como un motor al máximo de revoluciones, apenas retenido por el freno. Estaba apurando los 2 últimos sorbos de café que quedaban en el tazón cuando llamaron a la puerta. ¿Quién sería? Fue a abrir, intrigado, y se encontró con Gambardella. Un Gambardella que, evidentemente, se había vestido a toda prisa, con la camisa medio por fuera de los pantalones, sin corbata, despeinado y con miedo en la mirada. Entró, sin dar los buenos días y sin ni siquiera pedir permiso, y se dejó caer en la butaca. ¿Qué sucede? Hace media hora he recibido una llamada de Astiolla. Por la voz, parecía aterrorizado. Se ha ido de vigata con su familia y no ha querido decirme desde dónde telefoneaba. Trate de calmarse y de contármelo por orden. Deme un vaso de agua. Montalbano se lo llevó. Básicamente me ha dicho que tira la toalla y que ha destruido la grabación. ¿Pero por qué? Bueno, por lo que he entendido, anoche, justo después de cenar,
La hija de Astiolla, Anita, salió para ir a casa de una amiga del colegio a hacer los deberes. La amiga vive a 10 minutos a pie, pero al cabo de media hora llamó para preguntar por qué Anita aún no había llegado. Astiolla acababa de colgar cuando el teléfono volvió a sonar. Una voz de hombre dijo que la chica estaba con ellos, que iban a divertirse un ratito con ella y luego la mandarían a casa. Si avisaba a la policía, la matarían. Y concluyó diciendo que sería mejor para todos que Astiolla cambiara de aires en cuanto volviera su hija. Al cabo de 2 horas, se presentó Anita, desencajada. Por suerte, no la habían tocado. La habían secuestrado 2 hombres y la retuvieron, atada y amordazada, en una furgoneta. Astiolla ha seguido el consejo. Ha hecho las maletas y se ha largado. Evidentemente, debieron de verlos cuando se reunieron en la cantera y han reaccionado deprisa. Ya se lo había advertido. El periodista se encogió de hombros, resignado. El comisario hurgó en la herida. Y acaban de llamarme para decirme que a Penisi lo han matado en la cárcel. Gambardella puso los ojos como platos. De una forma u otra, tenían que hacer tabla rasa, cerrarle la boca a todo el mundo, dijo. A esas alturas, Montalbano tenía la sangre tan cargada de rabia que notaba cómo le latía en las sienes. Discúlpeme. Se metió en el baño, abrió el grifo y puso la cabeza debajo del chorro de agua fría. Luego se secó y volvió junto a Gambardella. Es inútil perder el tiempo aquí, dijo, con un tono sumamente antipático. Tengo que irme a comisaría. Gambardella se levantó y lo siguió. Una vez fuera, cada uno se metió en su vehículo. El periodista salió a toda prisa, pero el motor del coche de Montalbano arrancó y, acto seguido, se paró. Volvió a arrancar y volvió a pararse. No tenía ni una gota de gasolina. Menos mal que llevaba un bidón pequeño en el maletero. Abrió la puerta, bajó y en ese preciso instante se abrieron las nubes y descargaron un auténtico océano. En un abrir y cerrar de ojos, quedó calado hasta los huesos. Cuando acabó de meter la gasolina en el depósito, se dio cuenta de que tenía que cambiarse de ropa. Se había pasado todo aquel rato soltando maldiciones. Entró en casa, corrió a la cocina, agarró un plato y lo estampó contra la pared. Se hizo añicos. Luego hubo un segundo y un tercero. Al final se sintió algo más tranquilo. Se cambió y se marchó. Facio ya estaba al tanto de la muerte de Penisi. Nos han jodido, doctore. Y eso que no sabes que se nos ha escapado Astiolla. Pensó Montalbano. En vez de eso, dijo. No, hombre. Todo depende de lo que vayas a contarme. ¿Por dónde quiere que empiece? Dime si, entre los jefes de las 6 empresas, hay alguien que tenga que ver, por una vía u otra, con los Cufaro o los Sinagra. Esa respuesta está clara. Pero tengo que mirar el papel. Pues míralo. Se lo sacó del bolsillo y lo consultó. Es un asunto extraño y complicado. Cojamos, por ejemplo, Rosa Spina. En el consejo de administración está el doctor Filippetti, que es el médico de los Cufaro. Eso lo sabemos. Sí, jefe, pero he descubierto que el abogado Barbera ha defendido en 2 casos a los Sinagra. ¿Qué me estás contando? ¿Los Sinagra y los Cufaro juntos en la misma empresa? Exacto. Y la cosa se repite en Albachiara y Soledoro. En los consejos de administración siempre hay alguien que tenga relación con los Cufaro por alguna vía y alguien de los Sinagra. Eso mismo. ¿Y en las otras 3 empresas qué pasa? En los consejos de lo Schiavo, Spampinato y Farullo no hay ningún representante ni de los Cufaro ni de los Sinagra. Pero me llamó la atención un nombre. El del contable Fasolo, de Spampinato. ¿Por qué? Lo había oído nombrar y no recordaba dónde. Luego me vino a la cabeza. Cuenta. El contable Fasolo formaba parte del Consejo de la Quebrada Primavera, y en el juicio resultó absuelto porque el presidente, Rosales, lo exculpó. Y ahora me gustaría abrir un paréntesis y hablarle del tal Rosales y... Pero qué buen policía era Facio. Luego me lo cuentas. También te había preguntado otra cosa. Me había preguntado si Nicotra, cuando trabajaba en Primavera, tenía ayudantes y a dónde habían ido a parar. ¿Es eso? Sí. Usía tiene línea directa con alguna bruja.
Nicotra tenía dos ayudantes contables, Foderaro y Giuffrida. Foderaro trabaja ahora en Lo Schiavo, y Giuffrida en Farullo. Y los han ascendido a contables únicos. ¿Y sabes de dónde salen los contables de Albachiara y de Soledoro? Facio lo miró maravillado. Pero qué buen policía era su jefe. Sí, dottore. Proceden y no me lo digas, a ver si lo acierto. Proceden de primavera. Se equivoca de poco. Proceden de 21 marzo, que fue una empresa de I. Rosales. Facio se rebeló. Pero bueno. Usía quiere darme por culo. ¿Qué dices? Si ya sabe quién es Rosales. Te aseguro que hasta anoche no sabía nada. Hizo una pausa. Se levantó, fue hasta la ventana, la abrió. Encendió un pitillo, le dio 3 caladas, lo tiró, cerró la ventana y volvió a sentarse. ¿Te das cuenta de lo que hemos descubierto? Empiezo a hacerme una idea, pero es mejor que me lo explique Usía. Me has confirmado lo que sospechaba. Es decir, que esas 6 empresas representan un acuerdo entre las mafias de Vigata y de Trapani. Y que el control recíproco se realiza mediante la colocación en los distintos consejos de administración de representantes de cada una de las partes. Un control cruzado. No cuadra. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo, en el consejo de Rosaspina no hay ningún representante de Rosales. Pero estaba Nicotra de contable único. Y ten muy presente una cosa que tú mismo me has dicho. ¿El qué? Que todos los que llevan el dinero en las 6 empresas son gente de Rosales. ¿Y eso qué significa? Significa que, si los demás son contables únicos, él, Rosales, es el contable uniquísimo. Entonces, si las cosas son como cree Usía, todo el capital de las 6 empresas es suyo. ¿Lo dices en broma? ¿Crees que los Cufaro y los Sinagra se pondrían a las órdenes de Rosales? Jamás. Sin embargo, me pregunto cómo es posible que, después de que Rosales consiguiera la contrata con Primavera y le declarasen la guerra y la ganasen, ahora sean uña y carne. Está claro que, mientras estaba encarcelado nada más salir, Rosales tuvo una de sus ideas geniales y se la planteó a sus enemigos. Y por lo visto los convenció para hacer un pacto. Un pacto que funcionó hasta que alguien irrumpió en el chalet de Nicotra. Ese asalto, la muerte del contable y el secuestro de Inge y del supuesto tío rompieron el equilibrio. Y Rosales dio orden a sus amigachos políticos de que lo bloquearan todo a la espera de que las aguas volvieran a su cauce. Pero aún no sabemos quién dio la orden de irrumpir en el chalet ni por qué. Ahí hay una niebla impenetrable. Ya. Y el acuerdo que hemos descubierto no nos sirve de nada fuera de aquí, porque no hay ninguna prueba. Ya. Sonó el teléfono. Dottori, parece que estaría en la línea el fiscal Giacono, que querría hablar con I. Pásamelo, dijo Montalbano, y conectó el altavoz. Al habla Giacono. Quería informarlo de que uno de los reos que han participado en la reyerta de esta mañana ha cantado. La ha provocado un tal Renato Pusateri, que luego ha asesinado a Penisi. ¿Sabe por qué está preso Pusateri? Chantaje e intento de homicidio. Dio las gracias al fiscal y colgó. ¿Por qué has hecho una mueca al oír el nombre de Pusateri? Porque sé quién es. ¿Y quién es? Uno que está a sueldo de los Sinagra. O sea, que todo encaja. Está más claro que el agua. Los Cufaro encuentran el chivo expiatorio y los Sinagra se lo cargan. ¿Y ahora cómo seguimos? En mi opinión, hoy mismo tiene que pasar algo más. Algo que será la confirmación definitiva de lo que pienso. ¡Ay, Virgen Santa! ¿Algún otro asesinato? No, ¿qué va? Será una buena noticia. ¿Apostamos o qué? No, jefe, yo con Usía no me juego nada. Te lo cuento igual. Antes de esta noche, llegará la noticia de que la administración regional ha desbloqueado las distintas obras. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que se ha recuperado el equilibrio y que, con la muerte de Penisi, ya no tienen nada que temer. Pero aún queda Inge, que a Inge y al tío hace ya tiempo que los liquidaron, estoy convencido. Era demasiado peligroso dejarlos con vida. Habían visto y oído demasiadas cosas. De todos modos, con lo de Inge ya se cubrieron las espaldas al hacernos creer que había reaparecido en Alemania.
Muy bien, de acuerdo, pero ¿me explica qué beneficio puede tener para el caso la reanudación de las obras? Directamente, ninguno, pero indirectamente sí lo hay. Me explico. Sabes que Rosales lleva meses enfermo, no sale de casa y no recibe a nadie, ¿no? Sí, jefe, ya lo sé. Sin embargo, a nosotros nos consta que ha seguido con sus negocios como si tal cosa. ¿Cierto? Cierto. En cambio, sabemos que no mantiene contacto directo con ninguna persona. ¿Me sigues? Lo sigo. Entonces, ¿cómo se comunica con las 6 empresas? Por teléfono. Premio. ¿Quiere pincharle el teléfono? Premio al cuadrado. Facio hizo su habitual mueca negativa. ¿No estás de acuerdo? No, yo sí. Pero ningún fiscal lo autorizará. ¿Y quién ha hablado de pedir autorización? Facio puso los ojos como platos. ¿Lo dice en broma? No. Doctore, ¿tiene ganas de acabar entre rejas? Entró Augello, pero, al ver que Facio y el comisario estaban muy enfrascados en su conversación, se sentó sin abrir la boca. Si a Usía se le mete entre ceja y ceja pincharle el teléfono a Rosales y me cago en la puta de oros. Bramó Augello de repente, poniéndose en pie de un salto. ¿17 qué mosca te ha picado? Preguntó Montalbano, sorprendido. Facio, por su parte, se lo quedó mirando con extrañeza. No obstante, Augello no contestó. Tenía en los labios una sonrisa entre lo tonto y lo prodigioso. En ese momento, estalló el temporal lanzando un relámpago tras otro. Y, entre el estrépito, Mimi se puso a bailar por todo el despacho como si se hubiera vuelto loco mientras gritaba. Me la he quitado de encima. Me la he quitado de encima. Estaba perdiendo la chaveta. Montalbano se levantó de golpe, lo agarró por los hombros y lo obligó a sentarse. ¿Qué es lo que te has quitado de encima? La obsesión por no acordarme del nombre del tipo con el tatuaje. Es Rosales. Facio soltó una especie de exclamación que no se entendió. ¿Estás seguro? Dijo el comisario en voz alta, aferrándolo con fuerza de las dos solapas de la americana y casi sacudiéndolo. Pero seguro, seguro, ¿eh? Más que seguro. Y quítame las manos de encima. Perdona, se disculpó Montalbano, antes de soltarlo y volver a sentarse al otro lado de la mesa. Luego preguntó. ¿Te acuerdas de dónde lo viste? Augelio contestó con decisión. En el club de vela de Fiaca. Era verano y acababa de bañarse. La chica con la que iba yo hizo las presentaciones. Rosales era el vicepresidente del club. Centelleó un relámpago más intenso que los demás que llevó al interior de la habitación una luz potente como la del sol. Sin embargo, ni Facio ni Augelio lo vieron, ya que ese relámpago solo existió dentro del cerebro del comisario. Gracias a ti, Mimi dijo tras una pausa, ahora este caso puede encarrilarse. Por fin sabemos que el hombre que, según Inge, era su tío en realidad era Rosales. Y ese descubrimiento, en parte, confirma lo que había empezado a pensar y, en parte, arroja nueva luz sobre el asunto. Cuando Penisi nos dijo que lo había oído hablar en alemán, nos soltó otro embuste. El único que nos ha dicho la verdad sobre Rosales ha sido el pobrecillo de Pitrinero. ¿Y por qué razón llevaba siempre guantes? Preguntó Augello. No acabo de entenderlo. Porque, cuando lo metieron en la cárcel por los líos de primavera, le tomaron las huellas, lógicamente. Así, con los guantes, se curaba en salud. En casa de Nicotra no debían verlo ojos ajenos e incluso tenía que parecer que nunca había estado allí. Pero, por lo que tenía entendido, Rosales cumplía arresto domiciliario. Eso significa un control diario. ¿Cómo pudo mudarse a casa de los Nicotra? Preguntó Facio. Hace tiempo que no. Gambardella me explicó que el arresto domiciliario terminó hace unos 6 meses. Así, una vez dispensado de toda vigilancia, al volver a ser un ciudadano libre, se mudó al chalet de Nicotra, aunque a escondidas y fingiendo que estaba en cama, enfermísimo, en su casa de Sicudiana. ¿Y por qué? Quiso saber Augello. Ahí entramos en el campo de las hipótesis. Os cuento la mía. Se trata de una convicción, no de una certeza. ¿De acuerdo? De acuerdo, respondieron los dos. Facio, por favor, apúntalo todo.
Me vendrá bien cuando vaya a hablar con Hakoro. En fin, escuchadme con atención. El origen de todo este asunto debió de ser el momento en que Rosales ganó la contrata de la canalización de agua con la empresa Primavera. Que fue, en realidad, una especie de declaración de guerra a las familias mafiosas de aquí, apuntó Facio. Y, de hecho, uno se pregunta cómo pudo conseguir esa contrata en un territorio controlado hasta en la venta de achicoria por las familias Cufaro y Sinagra. La respuesta solo puede ser una. Sin duda, porque tenía amistades políticas muy importantes en el gobierno regional. Empezando por la Consejería de Obras Públicas, añadió Facio, que, por lo visto, siempre está disponible. Montalbano siguió hablando. Sin embargo, los Cufaro y los Sinagra no podían tolerar esa pérdida de dinero y, sobre todo, de prestigio, así que movieron los hilos necesarios para que se investigara a Primavera y se la obligara a cerrar. Hubo un juicio y Rosales fue condenado por vez primera en su vida, aunque fuera una pena leve. ¿Hasta aquí está todo claro? Clarísimo, contestaron los dos a coro. Pero en la cárcel uno reflexiona. Y en su celda y no, doctore, estaba en la enfermería por los problemas de corazón que sufría, precisó Facio. Digamos que, en la cárcel, Rosales reflexionó sobre lo que le había pasado y, como hombre inteligente que es, comprendió que, en lugar de seguir haciendo la guerra a los Cufaro y a los Sinagra, era mejor tenerlos como aliados. ¿Cómo podía conseguir algo así? Piensa que pensarás, se le ocurrió una idea genial. Así que, en cuanto volvió a Sicudiana en arresto domiciliario, encontró la forma de ponerse en contacto con sus enemigos y les contó su plan, que era tan ingenioso que los Cufaro y los Sinagra no solo se sentaron por primera vez a hablar sin liarse a tiros, sino que al final lo aceptaron. Venga, cuéntanoslo. Pidió Augello, ansioso. La genialidad de Rosales tenía 3 puntos fuertes. El primero era crear 6 empresas que, fingiendo hacerse la competencia, aunque en realidad no se la hacían porque estaban asociadas en secreto, ganaran todas las contratas de obras públicas de Montelusa, Trapani y sus provincias, con lo que impedían que otras compañías participaran en los concursos. Un momento, lo interrumpió Augello. No me parece que sea muy conveniente para los Sinagra y los I. Un poquito de paciencia, Mimi. Paso al segundo punto fuerte. La falta de una competencia real permitió automáticamente a las 6 empresas influir mucho en las normas de los distintos concursos. Y no solo eso, sino que además Rosales podía garantizar inspecciones superficiales por parte de la administración regional, de forma que las 6 empresas podían utilizar materiales de menor calidad de la estipulada en el contrato. Pensemos en el caso de Albachiara y el complejo escolar que se cae a pedazos a los pocos meses de la inauguración. ¿Hasta aquí os convence? Bastante, dijo Augello, pero me parece que, sea como sea, con todo eso, los Cufaro y los Sinagra acaban perdiendo una parte de su autonomía, por mucho que saquen otras cosas. Y seguro que se lo plantearon, reconoció el comisario, pero el tercer punto fuerte del plan de Rosales despejó todas sus dudas. Es de una novedad absoluta y, al mismo tiempo, no tiene el riesgo de las novedades. ¿Os suena Fort Knox? ¿No es esa base blindada donde se guardan todas las reservas de oro de Estados Unidos? Preguntó Facio. Exacto, contestó Montalbano. Como sabéis, el problema del dinero conseguido al margen de la ley es cómo blanquearlo. Que pase de sucio a limpio. Hay quien se lo lleva al extranjero con el gran riesgo que supone, otros se lo quitan de encima al momento confiándoselo a usureros, a prestamistas delante de los casinos, etcétera, etcétera. En cambio, lo que propuso Rosales fue quedarse con el dinero de todos in situ, como diría Catarella, con lo que se evitaban los peligros del transporte, y blanquearlo también in situ al pagar a los trabajadores de las obras con él. Y esa idea acabó imponiéndose. Efectivamente, y dijo Facio, pensativo. A mí me consta que a los trabajadores les pagan en metálico. A mí también, confirmó Montalbano, y prosiguió. Rosales reclamó y obtuvo, en calidad de autor de todo el invento, la cuota de 2 empresas y media, es decir, Albachiara y Soledoro al 100%, y Rosaspina al 50%. La otra mitad de esta última pasó a partes iguales a los Cufaro y a los Sinagra, que además se quedaron con 3 empresas. Spampinato, Loes Chiavo y Farullo.
¿Todo claro? Clarísimo, dijo Facio. Avancemos. Una vez aprobado el pacto, los Cufaro y los Sinagra encargaron a hombres de su más absoluta confianza la construcción del sótano con la caja fuerte en el garaje del chalet de Nicotra, que era la mano derecha de Rosales. Y en esa caja fuerte acabó todo el dinero negro de los tres clanes. Eso sí, cabría pensar que, como mínimo, un día por semana había que abrir esa caja fuerte para sacar el dinero de las pagas de las 6 empresas. ¿Y tienes idea de quién podía ser el cajero? Preguntó en ese momento Mimí Augello, intrigado. Desde luego, contestó Montalbano. Eso era precisamente competencia de Rosales, y por ese motivo se trasladó a casa de Nicotra. Además, para evitar sorpresas, se llevó también los guantes y el medicamento para el corazón, y 2 revólveres, uno para él y el otro para su anfitrión. Todos los contables de las 6 empresas eran hombres de Rosales que sabían cómo comportarse. El negocio iba a las 1000 maravillas hasta que sucedió algo que mandó a tomar viento el equilibrio del sistema. ¿Te refieres a la irrupción en el chalet? A eso mismo. ¿Y quién fue el responsable de eso, según Usía? Una pista me la dio Nicotra. ¿Cómo? Preguntó Augello, asombrado. Yendo a morir precisamente dentro de la galería de Rosaspina. Pretendía decirnos. Ojo, buscad aquí el móvil. Y, de hecho, Rosaspina es la única empresa en cuyo consejo de administración no hay ningún representante de Rosales, si exceptuamos al propio Nicotra, que era contable único. Estoy más que convencido de que quienes se llevaron el dinero y a Rosales no pueden ser otros que los Cufaro, sino, los Sinagra, pero la cosa no pasa de ahí. ¿Y por qué? Preguntó Augello. En mi opinión, por alguna disputa sobre el reparto de los beneficios de Rosaspina. No hay otra explicación. Meter en el mismo saco a los Cufaro y a los Sinagra es como juntar al diablo con el agua bendita. Debió de bastar una gilipollez minúscula para que se montara la de Dios es Cristo. Durante el secuestro, que debería haberse producido con la más absoluta discreción, sin derramamiento de sangre y solo para situarse en una posición de fuerza, se les escapó el muerto. Y eso puso en peligro toda la operación. Como primera medida, los políticos de la región implicados en el asunto clausuraron las 6 obras con la excusa que fuera. Entonces, los Cufaro, o los Sinagra, se vieron obligados a liberar a Rosales, que regresó a su casa de Sicudiana, y luego tuvieron que devolver el dinero y tapar de alguna forma el homicidio. Por eso nos mandaron a Penisi. Así, el incidente quedaba cerrado y los trabajos podían reanudarse. ¿Y qué hicieron con Inge? Preguntó Augello. A Inge, como ya le he dicho a Facio, tuvieron que liquidarla sí o sí. No se puede dejar suelto por ahí a alguien que lo sabe todo y que, con media palabra, puede hacer saltar por los aires toda la operación. Se levantó, fue a beber un vaso de agua y volvió a sentarse. Fuera, el temporal iba alejándose. Tenga las notas, dijo Facio, ofreciéndoselas. Montalbano se las metió en el bolsillo. ¿Cómo piensas actuar? Preguntó Augello. Ahora voy a llamar a Jácono, a ver si me recibe después de comer. El subcomisario torció el gesto. No creo que te salgas con la tuya. ¿En serio? Es una historia preciosa, de novela, sobre la mafia, pero no tienes ninguna prueba. Es cierto. Pero las pruebas se buscan. ¿Cómo? Si Rosales ha vuelto a Sicudiana, cosa de la que estoy convencido, ¿cómo sigue en contacto con los demás? Quiero la autorización para pincharle el teléfono y también para ponerle micrófonos. Buena suerte, dijo Augello, y se levantó y se fue. Facio se había quedado pensativo. Dime qué te está pasando por la cabeza. Doctore, estaba pensando que en Sicudiana hay un puesto de los carabineros y que el cabo Gianmarco es amigo mío. Voy a llamarlo. Para enterarte de que... A Rosales seguro que lo tienen vigilado, ¿verdad? ¿Verdad? Me gustaría enterarme de si en los últimos días ha sucedido algo que tenga que ver con él. Muy bien, ponte con eso mientras yo telefoneo a Jácono. El fiscal lo citó a las 3. Facio volvió al despacho al cabo de un cuarto de hora.
Gianmarco me ha dicho que hace una semana, más o menos, no recuerda bien cuándo, llamaron de noche y de urgencia al médico que atiende a Rosales, y que durante 3 días no se apartó de la cabecera de su cama. Encaja, respondió Montalbano. Se encontraría mal por culpa del secuestro y, en cuanto llegó a su casa, debió de pedir que lo atendieran urgentemente. Teniendo como tiene el corazón y cuando salió a almorzar, llovía a mares. Entró en la trattoria y se sentó en su sitio habitual. Estaba puesta la televisión. Enzo, que sabía que al comisario le molestaba, la apagó. ¿Han dicho algo nuevo? Preguntó Montalbano. En las noticias han dicho que la administración regional ha desprecintado las 6 obras, así que pueden seguir los trabajos. Es un alivio para mi cuñado. Todo encajaba. Esa era la última confirmación de su hipótesis. Le entró un apetito voraz y se habría llenado la tripa de base de bien, pero recordó que no le daba tiempo de dar el paseo digestivo hasta el faro, porque tenía que ir a ver a Jácoro. Iba a ser una reunión difícil. ¿No era mejor ir con el máximo de energía? No, la vía de la sabiduría es siempre el camino del medio. ¿Le traigo antipasti? No. ¿Tienes espaguetis con tinta de sepia? Sí, señor. Tráeme un plato abundante. Y de segundo tengo palometa a la Esposito. ¿Quién es ese Esposito? El cocinero napolitano que me enseñó esa salsita. ¿Y cómo es? Así, a bote pronto, parece dulce, pero deja un regusto agrio. Una salsa que podríamos llamar engañosa. Muy bien. Quizá fue por efecto de la salsa, pero salió de la trattoria con ánimo guerrero. Como le quedaba algo de tiempo, en lugar de dirigirse directamente a Montelusa, el comisario se desvió por el término de Riguccio. En la obra de Albachiar aún no había nadie. Volverían al trabajo al día siguiente. Ante él, Montalbano tenía un mar de limo en el que incluso el paisaje se ahogaba. La pirámide de fango, sin embargo, había perdido la cima con las últimas tormentas. Ahora era una pirámide decapitada. Un zigurat. Se lo tomó como un buen presagio. Se quedó un rato dentro del coche, repasando los apuntes que había tomado Facio, y luego arrancó. Jácoro lo escuchó con muchísima atención durante hora y pico sin interrumpirlo ni una sola vez. Y tampoco abrió la boca cuando el comisario acabó de hablar. Montalbano, que estaba impaciente, lo apremió. ¿No me dice nada? Perdone, estaba reflexionando. Al cabo de unos instantes, suspiró y negó con la cabeza. Volvió a hablar el comisario. Dígame sinceramente si, Montalbano, todo lo que me ha contado tiene sentido, no está en absoluto traído por los pelos, tiene su lógica, pero usted comprenderá. ¿Y qué tendría que comprender? Muchas cosas. Dígame una. Bueno, el primer ejemplo que se me pasa por la cabeza, lo de las acusaciones de complicidad que lanza contra la Consejería Regional y entiendo. Lo de siempre. Tener miramientos cuando entra en juego la política. Jácoro pegó un buen manotazo en la mesa. Yo no tengo miramientos con nadie. Bramó con voz alterada. Y piénseselo 2 veces antes de decirme una cosa así. Montalbano se mordió el labio y se contuvo. Aquella no era la mejor forma de ganarse a Jácoro. Discúlpeme, musitó. Vamos a calmarnos los dos. Lo que quería decirle es que son acusaciones graves que no están respaldadas por la más mínima prueba. De eso se da cuenta, ¿no? Desde luego. Entonces dígame cómo pretende proceder. Decapitando la pirámide. No lo entiendo. Permitiendo que usted pueda incriminar a Rosales. De acuerdo. ¿Y cómo? Si pudiera intervenir el teléfono e instalar micrófonos si se refiere a Rosales. Sí. Montalbano, póngase en mi pellejo. Yo tengo que rendir cuentas de lo que hago a mis superiores. ¿Cómo explico esas actuaciones? Usted no me trae ni siquiera un indicio, ¿entiende? Podría tener a un testigo que vio a Rosales en el chalet de Nicotra. Mientras hacía creer que se encontraba en su casa de Sicudiana. Bueno, eso podría constituir y es un testigo sólido. Montalbano tuvo un momento de duda. ¿Podía fiarse de Pitrimedro? ¿De esa mula parda? No, un buen abogado lo haría pedazos. Por desgracia, no. No está muy bien de la cabeza.
Entonces, por el momento, es mejor no sacarlo a relucir. ¿No tiene ninguna otra carta por jugar? Por desgracia, no. Hakono se encogió de hombros. No veo cómo proceder en términos legales. Así pues, ¿tendríamos que tirar la toalla? Hakono clavó los ojos en él. No pretendía decir eso. Lo único que digo es que, desde el Ministerio Público, no veo cómo proceder en términos legales. Claro que usted, como comisario, quizá pueda ver la cuestión con otra perspectiva. ¿Había entendido bien lo que le estaba proponiendo el fiscal? Quiso asegurarse. Quizá no, y Hakono no lo dejó terminar. Acaba de decirle una palabra. Pirámide. Y me da que pensar, y sabe que, durante mucho tiempo, nadie pudo entrar en la pirámide de Keops porque no daban con el acceso. Entonces alguien se dejó de vacilaciones y practicó un orificio en la pared, un orificio no autorizado por los guardianes de la pirámide. Y así incluso los guardianes, que hasta aquel momento se habían visto obligados a permanecer en el exterior, pudieron conocer el interior. ¡Qué gran hijo de puta era Hakono! Si quería hacer algo que no se ajustara a la ley, le daba carta blanca. Se despidieron efusivamente. Al salir del Palacio de Justicia, se metió en el café más próximo, se sentó a una mesa y pidió un whisky. El cerebro le daba vueltas como las hélices de un avión. ¿Qué podía hacer para conseguir pruebas contra Rosales que no fueran pincharle el teléfono? La única solución era tenderle una trampa, una encerrona. Conseguir que diera por cierto algo falso. ¿Pero qué? No se le ocurría nada. Se pidió otro whisky. Entró una señora elegante. Se quitó un guante y fue a dejarlo en la mesa contigua a la del comisario, pero se le cayó al suelo. Montalbano se agachó, lo recogió y se quedó así, como paralizado, inmóvil. ¿Le importaría devolverme el guante? Pidió la mujer, impaciente. Él obedeció, se levantó, fue a la caja, pagó, sacó el móvil y llamó a Hanakone. Montalbano al aparato. Dígame, doctore. Si paso dentro de un cuarto de hora, ¿lo encontraré a usted o encontraré a su jefe? A mí. Voy para allá. 18. Un cuarto de hora después estaba en el despacho de Hanakone. Si no recuerdo mal, en el chalet de Nicotra descubrieron 2 pares de guantes de hilo en el cubo de la basura. Sí. Y los analizamos. ¿Encontraron huellas? Claro, pero resultaron indescifrables porque estaban superpuestas repetidamente. ¿Podría prestármelos un par de días? Desde luego. Una vez en el coche, miró el reloj. Eran las 5:30. Para curarse en salud, llamó a Catarella. ¿Augello y Facio están in situ? In situ están, doctori. Diles que no se muevan de comisaría bajo ningún concepto hasta que llegue yo. De camino a Vigata, corrió como nunca. Tenía ganas de hacer esa misma tarde lo que le rondaba por la cabeza. Le daba miedo que, al día siguiente, después de una noche de sueño, se lo desaconsejaran la sensatez y la cautela propias de la edad. No me pases ninguna llamada y mándame a Augello y a Facio, ordenó a Catarella, al entrar en la comisaría. Están ya in situ. En concreto, estaban de pie al lado de la ventana, charlando. En cuanto lo vieron, fueron a su encuentro. ¿Hakono te ha dado la autorización? Preguntó Mimi, esperanzado. No. Sentaos. Les contó cómo había ido la reunión. Hablando en plata, ¿eso significa que tenemos que dejar de tocar los cojones? Preguntó Augello. Vosotros, sí. Yo, no, contestó Montalbano. Los dos lo miraron, intrigados. ¿Qué quieres decir? Preguntó Augello. Quiero decir que tengo pensado tenderle una trampa a Rosales. Sin el permiso del fiscal, que conste. Y por eso, como podría poner en peligro vuestras carreras, vosotros dos os quedáis al margen. Yo, en cambio, que ya he llegado hasta aquí, puedo mandarlo todo a tomar por culo. ¿Está claro? Está claro, dijo Augello. Para mí también está claro, añadió Facio, pero, si es posible, me gustaría saber en qué consiste esa trampa. Montalbano se lo explicó. Tiene un punto débil, repuso Augello. ¿Cuál? No puedes ir solo, no sería creíble. Ni que estuviéramos en una película del oeste, donde el sheriff detiene, él solito, a los bandidos.
La observación era acertada, pero el comisario no quería perder tiempo. Me voy igual, dijo, y volviéndose hacia Facio preguntó. Explícame dónde está la casa de Rosales en Sicudiana. Facio se lo explicó. Hasta luego, se despidió Montalbano, levantándose. Augello y Facio también se levantaron y lo siguieron hasta el aparcamiento. Y aquí nos separamos, dijo el comisario, después de subir al coche. Y una polla nos separamos, exclamó Augello. Tú vas delante y nosotros te seguimos, cada uno con su coche. Vosotros os quedáis aquí. Es una orden. Lo rectificó Montalbano, alterado, bajando del vehículo. Tú las órdenes se las das a tu tía, replicó Augello. Montalbano dio un paso hacia él. Eso fue suficiente para que Facio se inclinara y agarrara las llaves, que ya estaban metidas en el contacto. El comisario se percató con el rabillo del ojo. Sopesó los pros y los contras. Si se enzarzaba con ellos, perdería más tiempo. Y no le sobraba precisamente. Se rindió. Está bien, dijo entre dientes. Con una sonrisa de disculpa, Facio le ofreció las llaves. Se detuvieron en una gasolinera a la entrada de Sicudiana. Tú, Facio, ahora te pones a la cabeza y nos guías hasta la casa de Rosales. ¿Vive con algún familiar? Con un sobrino de 30 años que lo cuida. Pero puede que sus hombres vigilen la casa. Y quizá nos lo encontremos acompañado de algún amigo. En ese caso, nos lo quitamos de encima. ¿Pero cómo es posible que Rosales no tenga ni asistenta? Preguntó Augello. Puede que vaya una por horas. Por lo visto, no quiere tener en casa oídos que se enteren de lo que dice cuando recibe visitas o habla por teléfono. Y ahora vamos. Mucho cuidado, muchachos, esto no es ninguna tontería. Despacito y buenos alimentos. Y hablad solo si os lo indico. Reemprendieron el camino. Al cabo de 10 minutos se encontraban delante del palacete de Rosales, que estaba en la parte alta del pueblo y daba a una plazoleta, donde había una iglesia y un colegio. Por los alrededores no se veía ni un alma. Junto al portón había un interfono. Montalbano llamó. Contestó una voz masculina. ¿Quién es? La policía. Contestó el comisario formalmente, en italiano. ¿La policía? ¿Y qué quieren? Abra y se lo decimos. Un momento, que bajo. Un instante después, se abrió una especie de ventanuco, protegido por una rejilla de hierro empotrada en una de las dos hojas. Un hombre los observaba. Metan la documentación por el agujero. Dicho agujero consistía en un corte rectangular practicado en la otra hoja y protegido por una plaquita metálica que decía: cartas. Obedecieron los tres. A continuación, se abrió la mitad del portón, para cerrarse al momento en cuanto hubieron entrado en el vestíbulo. Ante ellos había un joven de 30 años, alto y atlético. Llevaba una pistola metida por la cintura del pantalón. Disculpen las precauciones, pero con los tiempos que corren y terribles, uno no puede fiarse de nadie y no se respeta a nadie, dijo el comisario. ¿Quién es usted? Soy el sobrino de Rosales. Me llamo Adolfo. ¿Su tío está en casa? ¿Y dónde quiere que esté? Hace muchos meses que no se mueve de aquí. Y ahora, aunque quisiera, ya no podría. ¿Por qué? En los últimos días, el estado de su corazón ha empeorado notablemente. ¿Y cuál ha sido el motivo? ¿El estrés? El muchacho se mostró algo incómodo. Esto y la edad, y entiendo. En este momento está descansando. Está sentado, viendo la televisión. ¿Puedo hablar con él? Lo siento, pero no, se cansaría demasiado. El médico le ha prohibido las visitas. Aquí mismo tengo una orden de registro y otra de detención de su tío, anunció Montalbano, y para dar credibilidad al farol se metió la mano en el bolsillo de la americana como si fuera a sacar los papeles. Al oír esas palabras, el joven se puso pálido como un muerto, parecía paralizado. Con gran rapidez, Facio dio un paso hacia adelante y le quitó la pistola de la cintura. Ni siquiera pareció que el chico se enterase. Hágase a un lado, dijo el comisario. Subieron la escalera que llevaba al piso de arriba, recorrieron un pasillo y entraron en un amplio dormitorio decorado con gusto refinado, pero en el que el aire olía a medicamentos y a enfermedad.
Rosales estaba sentado en un sillón, delante de un televisor apagado. A la izquierda tenía una mesita con 2 teléfonos fijos y 6 móviles, y a la derecha otra con una botella de agua, un vaso y muchos envases de medicamentos. Se había adormilado. Adolfo le sacudió el hombro con suavidad. Rosales abrió los ojos y los miró, atónito, a los 3. Se veía que estaba realmente mal. Tenía la tez amarillenta de los enfermos, los ojos hundidos y la barba descuidada. Respiraba con dificultad. No abrió la boca. El que habló fue Montalbano. Emilio Rosales, queda usted detenido. En un primer momento, Rosales no se movió, no tuvo ninguna reacción aparente. ¿Es broma? Preguntó al rato, tratando de sonreír. ¿Y de qué se me acusa? De blanqueo de capitales, asociación para delinquir de índole mafiosa y licitación colusoria, y aún hay una acusación más grave ¿y qué tengo yo que ver con el blanqueo de capitales o la asociación mafiosa? Lo interrumpió Rosales. Yo soy empresario de la construcción. Como muchísimo, le puedo aceptar la acusación falsa, repito, falsa, de licitación colusoria, pero sobre lo demás y usted ignora que hemos descubierto la caja fuerte del garaje de Nicotra, disparó Montalbano. Rosales encajó bien el golpe. Cerró los ojos y negó con la cabeza, pero se recuperó al instante. Yo conocía al pobre Nicotra, es cierto, pero ni siquiera sé dónde vivía. Le advierto que está dando un paso en falso. Conocía también a la mujer de Nicotra, Inge Schneider. Sabía que estaba casado con una alemana, una mujer guapa, pero no la he visto nunca. Segundo paso en falso. Tenemos un testigo ocular que lo vio, como ya ha declarado al fiscal, mientras, digámoslo así, se entretenía íntimamente con esa señora en el dormitorio que ocupaba usted cuando vivía en el chalet de Nicotra. En esa ocasión, el golpe fue más fuerte que el primero. Rosales sufrió un ataque de tos y empezó a ahogarse, pero se calmó después de que Adolfo le diera un vaso de agua. Entonces se vio en condiciones de rebatir las acusaciones. Ha venido usted a contarme una buena historia de función de títeres, pero mientras no me enseñen las pruebas y aquí las tiene, en bandeja, replicó el comisario, mientras sacaba del bolsillo 2 bolsitas de plástico, cada una de ellas con un par de guantes de hilo sucios por el uso. Usted, durante todo el tiempo que residió en casa de los Nicotra como, digámoslo así, cajero y guardián del dinero negro, llevó unos guantes como estos para no dejar huellas. Pero dentro de los guantes sí que quedaron sus huellas, desde luego que sí. Tendría que haberlos quemado, en vez de tirarlos a la basura. Rosales se quedó mudo. Montalbano oyó de repente en la cabeza campanas que tocaban a fiesta. La encerrona estaba saliendo a pedir de boca. Volvió a guardarse los guantes en el bolsillo y luego añadió. Hay otro elemento determinante que demuestra su presencia en el chalet. Su sangre en la almohada, cuando los agresores lo sorprendieron en la cama y le dieron un puñetazo en la cara para obligarlo a levantarse y a abrir la caja fuerte. De esa sangre han extraído el ADN. ¿Se da cuenta de que no puede negar la evidencia de ningún modo? Tampoco esa vez, respondió Rosales. Respiraba con tanta dificultad que Facio miró preocupado al comisario. ¿Quiere avisar al médico? Preguntó Montalbano al sobrino. Sería lo mejor. Hágalo. Adolfo sacó un móvil, habló y colgó. Enseguida viene. Señor Rosales, dijo Montalbano, volviendo al ataque, escúcheme bien, porque, en comparación con lo que voy a decirle ahora, todo lo que me ha oído decir hasta el momento va a parecerle una broma. Una broma. Repitió el otro, con los ojos como platos. Me ha interrumpido mientras le enumeraba las acusaciones. ¿Hay más? Sí, cooperación en el intento de homicidio de Saverio Piscopo y en los homicidios de Pino Penisi y de Inge Schneider. Nadie esperaba la reacción de Rosales. Haciendo un esfuerzo desesperado, se puso en pie. Temblaba de pies a cabeza y le costaba hablar. Yo no tengo nada que ver y con los homicidios y fueron los Cufaro los que fueron a secuestrarme con el dinero y creían que me había conchavado con los Sinagra para joderlos y se desplomó en el sillón, exhausto, pero Montalbano no tenía ninguna intención de soltar el hueso.
Estoy seguro de que el dinero que secuestraron momentáneamente los Cufaro ya ha sido devuelto y de que la caja común vuelve a estar en disposición de funcionar. Sin embargo, dado que no han tenido tiempo para construir otro banco subterráneo, el fiscal está convencido de que el dinero se encuentra aquí, en su casa. Y me ha firmado una orden de registro. Ahora le pregunto. ¿Y si me ahorra tiempo y me dice sin más dónde lo tiene? Rosales tardó en contestar. Luego hizo un gesto a Adolfo para que se acercara y le musitó algo al oído con mucho esfuerzo. El sobrino abrió el cajón de la mesita de los teléfonos y sacó una llave. El dinero está en un viejo armario verde del desván. Yo los acompaño, dijo Adolfo. Ve tú, ordenó el comisario a Facio. Acababan de salir los dos cuando sonó el interfono. Será el médico, dijo Mimi. Voy a abrir. Entonces, en cuanto se quedaron solos, sucedió algo que Montalbano no había previsto. Rosales abrió los ojos y le sonrió. El comisario se sorprendió. No entendió lo que le dijo entonces el anciano, que le pidió que se acercara con un gesto de la mano. De hombre a hombre, y ha sido todo una maniobra, ¿verdad? ¿El qué? Lo de las huellas dactilares y el ADN, todas las chorradas que me ha contado, y es cierto que yo era el cajero y el guardián y se lo diré al juez, no se preocupe, pero usted no tenía ninguna prueba y me ha hecho una encerrona. ¿Llevo razón o no? Tiene que decírmelo. Montalbano prefirió contestar indirectamente. Y un resorte espontáneo le hizo abandonar el italiano y pasarse al siciliano. Pero, entonces, si usted lo sabía, ¿por qué se ha dejado atrapar? En primer lugar, porque estoy cansado. En segundo lugar, porque me ha puesto a tiro la oportunidad de vengarme de esos capullos de los Cufaro. Entraron Mimi y el médico, que miró, muy preocupado, a Rosales. Salgan, por favor. El comisario y Augello salieron al pasillo. Allí vieron volver a Facio y a Adolfo. Dentro de un armario verde hay, así, a ojo, unos 30 millones, anunció el inspector jefe. Entregó la llave a Montalbano, que se la metió en el bolsillo. Llama a Catarella y dile que nos mande a Gallo con 3 hombres. Hay que vigilar ese dinero, y también a Rosales. Luego se alejó por el pasillo y llamó a Jácono. Doctore, perdone si lo molesto, pero tendría que venir de inmediato a Sicudiana a tomar declaración a Rosales. Para empezar, tiene en casa unos 30 millones todavía por blanquear. Pero ¿cómo lo ha hecho? Jácono se asombró. He seguido su consejo. He practicado un orificio en la pared de la pirámide. Le explicó cómo llegar a casa de Rosales y colgó. Entonces salió el médico y Montalbano se acercó. ¿Cómo está? Muy mal. El señor Rosales me ha dicho que está detenido. Es mi deber comunicarle que trasladarlo es impensable. Me lo imaginaba. Ni siquiera en ambulancia. Ni siquiera en ambulancia. Le he dicho que se meta en la cama y de ahí no debe moverse. Tengo que pedirle un favor. En media hora como máximo va a llegar el fiscal para interrogarlo, así no hará falta moverlo de la cama. ¿Puede usted quedarse y atenderlo en caso de que sea necesario? Es mi deber. El doctor le dio la espalda e hizo ademán de volver a entrar en la habitación. Montalbano lo siguió. ¿Qué más quiere? Preguntó el médico con aspereza. El comisario no contestó. Lo apartó y entró. Rosales estaba acostado, pero con los ojos abiertos. Quería avisarle de que, dentro de poco, vendrá el fiscal Jácono a tomarle declaración, le dijo, de nuevo en italiano. Rosales hizo una mueca. Ya lo sé, es un hueso duro de roer. ¿Desea que haga venir a su abogado? Tiene derecho. Si me da su nombre y su teléfono, y Rosales no lo dudó ni un momento. Vamos a olvidarnos del abogado. Total, tal como estoy, abogado más o abogado menos y, en fin, gracias y adiós. Adiós, contestó Montalbano. Y salió. Me voy fuera a fumarme un pitillo, informó a Facio y a Augello. Se apoyó en la hoja del portón para dejarla abierta y encendió un pitillo. Se sentía aliviado, todo había sido más fácil de lo que esperaba. Sin embargo, tenía cierto regusto amargo en la boca. Había una cuestión que lo inquietaba. Si Rosales no hubiera tenido ganas de caer en la encerrona, ¿cómo habría acabado la cosa? Miró el reloj. Eran casi las 8:30. Aquel asunto iba a alargarse.
Mejor llamar ya a Livia. ¿Cómo estás? Bastante bien, pero si tú estuvieras aquí y las palabras se escaparon de sus labios sin que pudiera detenerlas. Mañana me tendrás a tu lado. Notó que Livia contenía la respiración. ¿Lo dices en serio? En serio. Llegaré a lo largo del día. Dios mío, qué maravilla. ¿No sabes lo mucho que y qué haces? ¿Lloras? Sí, y no me da vergüenza. Yo te y mejor cambiar de tema. Cuéntame de Selene. Pues, mira, es una granuja y una sirena que se acercaba interrumpió a Livia. Perdona, tengo que dejarte. Te mando un beso. Hasta mañana. El coche de Gallo llegó a toda pastilla y frenó a medio metro del comisario, que por un momento temió morir arrollado. Vosotros tres bajad, entrad, subid y poneos a disposición del doctor Augello y de Facio. Tú, Gallo, aparca bien y luego únete a los demás. Tenía ganas de aire fresco, no de respirar el de una habitación donde todo olía a enfermedad. Cuando Gallo pasó a su lado, le dijo: Dile al doctor Augello que venga. Mimi llegó a la carrera. ¿Qué ocurre? Quería avisarte de que mañana pasaré a primera hora por comisaría, pero no me quedaré. Me voy. ¿Y cuándo vuelves? Dentro de una semana. Augello se quedó atónito. ¿Pero cómo? ¿Precisamente ahora? Precisamente ahora. ¿Qué tengo que hacer aquí? Jaco no podría necesitarte. Estás tú. A malas, que me llame Abocadase. En ese momento llegó, a gran velocidad, un coche del que bajaron Jácono y un hombre que debía de ser el actuario. Dieron la mano a Montalbano y a Augello. Acompáñenme, dijo el comisario. Llegó a Marinella pasadas las 12. El interrogatorio a Rosales iba a continuar al día siguiente. Facio y los 4 agentes se habían quedado a vigilar la casa. Por la mañana, iría también un furgón blindado para poner el dinero a buen recaudo. Abrió la cristalera. Había empezado a llover, pero muy poquito. Llevaba tanto apetito atrasado que le pareció que la pasta y el pescado tardaban una infinidad en calentarse. Se acostó enseguida y se sumió en un abismo de sueño. A la mañana siguiente, se levantó a las 6, hizo la maleta, llamó a la comisaría de Punta Raisi, pidió que le reservaran un pasaje en el vuelo de las 11, se subió al coche, fue a la comisaría, redactó la petición de permiso y se la dio a Catarella. Luego volvió a subirse al coche y se fue al supermercado, donde había una sección para animales domésticos. Compró un oso de juguete y un castor de peluche que pitaba al apretarlo. Seguro que a Selene le gustarían mucho las dos cosas. Nota: esta novela es pura invención, pero está inspirada en muchos artículos periodísticos, demasiados, casi diarios. Sin embargo, me parece muy importante señalar que no incluye ninguna referencia voluntaria a personas reales, ni a situaciones que hayan sucedido de verdad, ni a instituciones políticas existentes. Únete como miembro del canal de YouTube. Para apoyar la creación de estos audiolibros encuentras el link en la descripción. Gracias por acompañarme en esta historia. Si aún no tienes las novelas, te animo a comprarlas y demostrar el apoyo a este gran autor.